El episodio 1, titulado La Misión, inicia con un breve destello que nos traslada al 12 de noviembre de 1983. Allí contemplamos el inquietante paisaje del Upside Down y en medio de ese mundo sombrío, el improvisado castillo de Will. El niño aparece cantando en voz baja, tratando de calmar su propio miedo, hasta que la presencia del Demogorgon lo obliga a huir de su diminuta guarida. Salta de un árbol a otro, desesperado por escapar de la feroz criatura, pero pierde el equilibrio, queda atrapado en una rama y finalmente cae al suelo. En ese momento, el Demogorgon lo arrastra sin piedad hasta llevarlo ante Vecna, quien lo sujeta con sus tentáculos. Vecna le anuncia a Will que ha llegado la hora de comenzar, mientras aquellos tentáculos se introducen en su boca y un líquido viscoso se desliza hacia su interior. Con una calma perturbadora, le asegura que ambos harán muchas cosas hermosas. Vamos a hacer muchas cosas hermosas, William. Cosas realmente hermosas. De vuelta en el presente vemos a Holly, que observa desde su jardín una misteriosa sombra. Intrigada, se acerca a la ventana y la saluda con inocencia, pero de inmediato es interrumpida por su madre, Karen Wheeler, quien le pide que reúna a toda la tropa para desayunar. Holly obedece y llama a todos con rapidez. Los Byers, que viven temporalmente con los Wheeler tras los sucesos de la temporada anterior, se unen a la mesa. El desayuno, con tantas personas juntas, se convierte en un auténtico bullicio, algo que visiblemente irrita a Ted, ya cansado del caos matutino. Cuando todos terminan y se marchan, Ted y Karen se quedan solos. Él, suspirando con resignación, ya está deseando que los Byers se marchen. Mientras tanto, vemos a Robin y Steve, quienes ahora conducen un programa de radio. Robin comenta en dicho programa la sorprendente proporción de militares por cada civil y la reciente obligación de que todos los ciudadanos se sometan a exámenes médicos, ya que tras inhalar aquellos copos de nieve nadie está completamente seguro de su estado de salud. También habla del evento ocurrido en el final de la temporada anterior, cuando la Tierra se abrió con enormes grietas en Hawkins. Los agujeros del suelo han sido cubiertos con grandes placas metálicas que los niños usan como toboganes. Para disgusto de los militares, Robin aconseja a los oyentes mantenerse alejados de la zona de control militar conocida como MAC-T. En paralelo, se nos ofrece un breve vistazo de la abertura del Upside Down que permanece allí. Poco después, Robin menciona que tiene una cita con Vicky y le dedica una canción al aire. Vemos a Vicky escuchándola, hasta que de pronto la transmisión comienza a sufrir una interferencia. Steve reprende a Robin y le dice que aquello sucede por burlarse del ejército. Preocupado, llama a Dustin para avisarle de que tienen un problema en el Squawk. La señal ha empezado a comportarse de forma errática. Cree que podría ser culpa de los comentarios de Robin, pero Dustin lo corrige y le explica que probablemente se trate de la unidad remota de radio. Le sugiere además que consulte el manual, recordándole que no siempre podrá resolver sus problemas. En la escuela, Andy confronta a Dustin por llevar una camiseta del club Hellfire. Le dice que dicho club ha terminado mientras comienza a desgarrarle la prenda. Afortunadamente llega Lucas, a quien Andy llama traidor. Lucas amenaza a Andy en caso de que vuelva a tocar a Dustin. Will y Mike también aparecen para defenderlo, y cuando Andy y su amigo se marchan, Lucas le pide a Dustin que deje de provocarlos usando esa camiseta. Dustin les aclara que él no es como ellos, pues al parecer han superado el duelo por Eddie, mientras que él aún no. Mike comenta que Eddie querría que encontraran y detuvieran a Vecna. Intentan convencer a Dustin de mantener un perfil bajo y mezclarse un poco más, pero él se niega y se va furioso, recordándoles que siempre se han mantenido fieles a sí mismos, sin importar el precio, sin seguir reglas, porque le deben lealtad a sus amigos y siempre han defendido lo que es correcto. Luego vemos a Once corriendo por el bosque mientras es perseguida por militares, hasta que finalmente le disparan y la alcanzan. Sin embargo, descubrimos que no es Once, sino otra mujer. Luego vemos a la verdadera Once entrenando y utilizando sus poderes para hacer estallar cabezas de calabaza, mientras Hopper y Joyce la cronometran, logrando así un nuevo récord. Joyce le sugiere que no sea tan exigente consigo misma, mientras Hopper opina que es mejor celebrar con Waffles ese nuevo logro, pero Once insiste en que puede hacerlo más rápido y continúa entrenando. Yo creo que todavía nos queda un poco de esa mezcla para waffles. No puedo hacerlo más rápido. Estás cansada, te vas a lastimar. Reinícialo. Luego vemos a Murray llegando a Hawkins en un camión, haciéndose pasar por repartidor de suministros para las fronteras militares. Mientras tanto, en Squawk se encuentran Jonathan, Nancy, Steve y Robin intentando solucionar el problema de interferencia en la radio. Después se dirigen a la antena de transmisión y comentan que alguien tendrá que subir. Steve es el primero en ofrecerse, aunque Jonathan también quiere hacerlo.
Jonathan se adelanta a Steve y ambos ascienden, convirtiéndolo en una competencia para ver quién sube más rápido. Al final, llegan al mismo tiempo y logran resolver el problema. En ese instante, Murray llega en el camión para entregar suministros a Nancy y Robin. Les proporciona balas, granadas y algunos regalos para Steve y Jonathan. Les informa que hoy habrá un incendio provocado por el ejército y sugiere que quizás esta noche sea finalmente la noche en que encuentren a Vecna y pongan fin a todo. Puede que hoy sea la noche cuando encontremos al bastardo y se acabe esto. Por otro lado, en la escuela Dustin saca del aula a una serpiente, mientras Lucas, Will y Mike comentan que Dustin se ha vuelto loco, pues quiere reactivar Hellfire y encontrar a la oveja perdida. Dustin escucha un fragmento de la conversación y los chicos solo le dicen que estaban hablando de Andy, que se ha vuelto completamente loco. Finalmente, el programa de radio vuelve a funcionar con normalidad y Robin aprovecha para transmitir un mensaje en código destinado al grupo, indicándoles el momento exacto y el lugar donde deben reunirse para llevar a cabo un rastreo estratégico. Nancy, Jonathan, Steve y Robin revisan meticulosamente su plan, mientras que Dustin, Will, Lucas y Mike repasan el suyo, asegurándose de que todos los detalles estén cubiertos. Steve sugiere con cierto escepticismo que tal vez Vecna ya haya sido derrotado, pero Jonathan le recuerda la aterradora visión de Nancy, Hawkins envuelta en llamas y todos sus habitantes muertos. La gravedad de la situación refuerza la determinación de todos por enfrentarse a Vecna y acabar con él de una vez por todas. Y quiero matarlo yo mismo. Por Eddie. Por Eddie. A las 3. Muerte a Vecna. 1, 2, 3. ¡Muerte a Vecna! De pronto, Will entra en trance. Los chicos lo perciben de inmediato. Will les explica que solo sintió una fuerza muy intensa y que el cielo parecía girar, aunque por el momento no le otorga mayor importancia. Mientras tanto, vemos a Holly en la escuela, quien observa a alguien en la distancia. Se acerca para saludarlo y mantiene una breve conversación con él. Sin embargo, la maestra de Holly la observa hablar, pero no percibe a nadie más en la escena. Para los ojos de los demás, Holly parece estar completamente sola, pues únicamente ella puede ver a su misterioso acompañante. ¿Holly? Hola. Por otro lado, en el laboratorio militar, la doctora Kay dirige la operación y le comunica al sargento Ramírez que necesita contar con la presencia de la niña, refiriéndose a Once. Mientras tanto, Once insiste en continuar su entrenamiento para aumentar su rapidez y habilidades, consciente de que hoy es la misión. Desea acompañar a Hopper, pues busca encontrar a Henry, pero Hopper no se lo permite, indicándole que lo haga desde la bañera. Más tarde se revela que Once sí había logrado superar el récord, aunque Hopper insiste en mantenerla a salvo, consciente de que en todas las misiones anteriores solo han encontrado soldados y que, además, todos la están buscando activamente. En la escuela, Andy encuentra una serpiente en su casillero, la misma que había tomado Dustin, y todos se burlan de él por haberse asustado, aunque se trata únicamente de una serpiente del maíz. Poco después, Andy descubre un mensaje escrito en su casillero que dice: Hellfire sigue vivo. Por su parte, Mike acude a la escuela para buscar a Holly. Mientras conversan, la niña le habla de su misterioso y enigmático amigo, cuyo nombre es el Sr. K. Le explica a Mike que el Sr. K se encarga de protegerla de los monstruos que acechan en Hawkins, criaturas que buscan devorar a niños como ella. Mike, con un gesto amable, saca una figura personalizada que ha hecho especialmente para Holly y le sugiere que, la próxima vez que sienta miedo, quizás solo necesite imaginar a Holly la heroica, una clériga valiente y poderosa capaz de abrir puertas hacia cualquier dimensión. Lucas y Will se encuentran visitando a Max, mientras Will le explica que Mike sugiere que esas sensaciones extrañas que ha experimentado últimamente podrían significar que Vecna está más cerca de lo que imaginan. Mientras tanto, Dustin visita la tumba de Eddie, ahora cubierta de grafitis y mensajes improvisados. Al tocar una de las inscripciones, descubre que no se trata de pintura, sino de sangre, y poco después encuentra restos de la serpiente que había escondido en el casillero de Andy en la escuela. En ese momento, Andy y sus amigos rodean a Dustin en busca de venganza, pero él solo se ríe y les asegura que derrotó al acólito principal de Vecna usando una rociada prismática. Luego toma los químicos que había llevado para limpiar la tumba y se los arroja a Andy y a sus compañeros. Aún así, ellos reaccionan golpeándolos sin piedad. Andy le advierte que Hellfire morirá con él esa misma noche. Lo arrojan al suelo y continúan atacándolo, mientras Lucas intenta contactarlo insistentemente por el walkie-talkie. El Hellfire muere contigo, Henderson. Y será esta noche. Dustin, contesta Dustin, ¿estás ahí? Tierra, Dustin, cambio. Recordándole que debía llegar a la estación de inmediato, Robin aparece en la estación y comenta que acaba de hablar con la madre de Dustin, quien tampoco sabe dónde podrían estar. Finalmente llega Ons para reunirse con el grupo.
Mike conversa con Once acerca de Dustin, comentando que hoy había estado extraño, irritable, tenso y claramente asustado. Once menciona que Hopper también ha actuado de manera inusual. Mike le responde que quizá todo lo relacionado con Vecna los esté afectando a todos y que más que nunca necesitan un respiro. Tal vez, añade, esta sea la última misión, especialmente porque Will sintió algo. Quizá hoy ocurra por fin lo decisivo. Encontrarán a Vecna y todo terminará. Después de eso, imagina que todos podrán viajar a una tierra lejana y tranquila y empezar de nuevo desde cero. Su conversación se ve interrumpida cuando Lucas llama a Mike y a Once para que se unan al resto del grupo, que ya está terminando de prepararse. En ese momento, Steve recibe una señal que al principio es muy tenue, pero luego se vuelve estable. Sin embargo, surge un inconveniente. No puede monitorear la transmisión mientras conduce y necesita a Dustin para hacerlo. Will se ofrece a ayudar, pero Joyce descarta la idea y decide enviar a Jonathan en su lugar, asegurándose de que todo marche con mayor seguridad. Jonathan sale para ayudar con el satélite y los dos se marchan en la furgoneta. Mike y Lucas los siguen en bicicleta para no perder el rastro. Hopper y Joyce llegan al bosque donde Hopper se esconde en un pequeño búnker improvisado. Antes de cerrar la compuerta, Joyce le pide con calma que intente regresar. Por otro lado, Holly escucha a Karen conversar con Ted acerca de su preocupación por el supuesto amigo imaginario de la niña, un comentario que entristece profundamente a Holly, pues siente que nadie cree en aquello que para ella es completamente real. Luego vemos a Hopper adentrándose en un túnel subterráneo. Llega a una escalera y comienza a ascender con cautela. Al salir, se encuentra en lo que parece ser un edificio abandonado, situado cerca de la base militar. Mientras tanto, Mike y Lucas vigilan desde la biblioteca y observan cómo 4 camiones se aproximan a la puerta este de la instalación. Los lanzallamas se dirigen a la entrada del Upside Down, abriendo una abertura suficiente para que los camiones puedan ingresar. Una vez que los vehículos entran en el campamento, Hopper se sube a la parte trasera de uno de ellos. Momentos después, los camiones reciben la señal para avanzar hacia la base del Upside Down. Tras su paso, la puerta se cierra de manera definitiva, quedando sellada detrás de ellos. Jonathan capta la señal de Hopper desde la furgoneta de radio y le indica a Steve que avance. Mientras tanto, Nancy y el equipo comienzan a rastrear el movimiento de la furgoneta utilizando un mapa y un proyector para seguir la ubicación con precisión. Los vehículos militares chocan en el camino y Jonathan le ordena a Steve que detenga la furgoneta, pues están a punto de perder la señal. Consigue recuperarla, pero Hopper no logra comunicarse con Joyce por radio. Cuando finalmente responde, explica que tuvieron que detenerse de golpe. Los soldados saben que Hopper está allí, mientras que Once se muestra preocupada. A Will se le eriza la piel y experimenta una visión dentro del Upside Down. Un Demogorgon ataca a los militares mientras el vehículo en el que viaja Hopper arranca y es perseguido por la criatura. El Demogorgon se lanza sobre la camioneta, rasguñando la parte superior y derribando al conductor, que es arrojado al suelo. La criatura salta nuevamente mientras la camioneta choca violentamente contra un árbol. Hopper logra internarse en el bosque para esconderse, mientras Will cae al suelo sufriendo una convulsión. Posteriormente vemos al Demogorgon corriendo hacia la casa de los Wheeler. Tras unos momentos inconsciente, Joyce logra despertarlo. Will le explica angustiado que vio al Demogorgon y que viene por ellos, refiriéndose específicamente a los Wheeler. En la casa de los Wheeler, Ted se entretiene jugando al golf mientras Karen disfruta de una copa de vino. En la habitación de Holly, la pequeña llora desconsoladamente en su cama. De repente, observa que la luz de su lámpara se apaga y se enciende intermitentemente. Todas las luces de la habitación comienzan a parpadear de manera inquietante. El techo empieza a agrietarse lentamente y ante su asombro y miedo se abre un portal del Upside Down. De él emerge un Demogorgon, cuya presencia aterradora llena la habitación, dejando a la pequeña completamente petrificada por el terror. Continuamos con el capítulo 2 titulado La desaparición de Holly Wheeler. Holly estaba en su habitación cuando el Demogorgon irrumpió para llevársela. La criatura logró arrancarle un zapato, pero la niña se aferró a la cama y consiguió escapar, corriendo aterrada por los pasillos hasta el baño donde su madre se preparaba para dormir mientras escuchaba música. Entre sollozos, Holly le aseguró que había un monstruo en la casa. Su madre intentó calmarla, diciéndole que solo era una pesadilla, pero al abrazarla sintió humedad en su cabeza y vio que su mano estaba llena de sangre. Las luces comenzaron a parpadear, demostrando que la criatura se movía por las paredes. Mientras Mike y Nancy corrían hacia la casa, ya sabiendo dónde se hallaba la criatura, el Demogorgon derribó la puerta del baño buscando a madre e hija. Ellas se habían escondido y la criatura revisó primero el armario y luego la ducha. Al no encontrarlas, se acercó con cautela a la bañera llena de espuma, intuyendo que podían estar ahí. Justo antes de introducir sus garras en el agua, un vecino, el padre de Nancy, entró alertado por las luces parpadeantes, armado con un palo de golf. Llamó a la familia, lo cual atrajo al Demogorgon
Demogorgon de inmediato. El hombre trató de defenderse golpeándolo, pero la criatura lo alcanzó primero y lo lanzó por el aire. Madre e hija intentaron aprovechar la distracción para huir, pero se toparon de frente con el monstruo y corrieron hacia el piso inferior. Como el Demogorgon podía aparecer en distintos puntos, se adelantó y surgió en la planta baja. La madre rompió una botella de vino para proteger a Holly y logró herir a la criatura, haciéndola sangrar. Sin embargo, el ser la atacó con sus largos brazos, desgarrándola ante la mirada de su hija, que quedó cubierta de sangre. En ese momento llegaron Nancy y Once. Nancy cubrió a la mujer herida y la cubrió con su abrigo. Luego, ordenó a Once perseguir a la criatura, pues ésta se encontraba en otro plano junto a Holly, quien llamaba desesperadamente a su madre. Ambos padres fueron trasladados a emergencias, acompañados por Mike, Lucas y Nancy. El personal médico les pidió quedarse en la sala de espera. Nancy, choqueada al ver sus manos ensangrentadas, fue al baño a lavárselas compulsivamente. De vuelta con los chicos, afirmó que todo era culpa de ellos. Mike intentó tranquilizarla, pero ella insistió en que quizá debieron actuar antes para detener a la criatura. Dijo que la mujer que le había mostrado visiones ya había anunciado lo que ocurriría, sus padres muertos, Hawkins destruido, y temía que Vecna hubiese regresado para cumplir su misión. Lucas negó que fuera un castigo. Explicó que Vecna no dejaba cabos sueltos y que, si quisiera hacerlos sufrir, no habría dejado vivos a los padres. Preguntó por qué se llevaría a Holly sin dejar el cuerpo, por qué no se presentaba él mismo y por qué enviaría una criatura como esa. Mike le preguntó si entonces creía que no era Vecna. Lucas respondió que no estaba seguro, que tenía déjà vus y que sentía que todo repetía lo ocurrido con Will. Incluso las fechas coincidían. Les recordó que estaban a 3 de noviembre y Will fue secuestrado el día 6. Faltaban 3 días para que todo cambiara de nuevo. El grupo comprendió que Once regresaría con ellos y que era la única capaz de ayudarlos, así que decidieron esperar. Mientras tanto, en la casa de los Wheeler había llegado un equipo especializado. Forenses y oficiales analizaban la escena. Los agentes informaron que la hija mayor había encontrado a su madre gravemente herida enfrentándose a un intruso, pero cuando llegó, dicho intruso ya no estaba. El capitán observó las marcas en la puerta donde el Demogorgon había abierto el portal y ordenó revisar las grabaciones de las casas cercanas, pues parecía tener una idea de lo ocurrido. En el otro plano, Once buscaba desesperadamente a Holly. La llamaba mientras avanzaba entre la oscuridad, hasta escuchar crujidos de hojas. Usó la fuerza en esa dirección y escuchó un quejido. Había empujado a Hopper. Al reconocerlo, se disculpó. Él le recordó que no debía estar allí por el peligro que implicaba. Once encendió su linterna y observó rastros de sangre del Demogorgon, deduciendo que la señora Wheeler había logrado herirlo. Le explicó a Hopper que estaba buscando a Holly, y él, comprendiendo la gravedad, comenzó a correr para seguirla. En la casa de Will, Joyce y Robin intentaban reparar la electricidad tras una falla causada por una nueva visión del chico. Will estaba afectado, y Joyce se sentó a preguntarle qué había sentido. Él confesó que la experiencia se sintió real, como si fuera uno de los Demogorgones, y no entendía por qué la criatura había elegido a los Wheeler y específicamente a Holly. Reconoció que aún sentía conexión con la mente colmena pese a que se suponía que estaba desconectado. Explicó que desde que fue llevado por primera vez nunca volvió a sentirse plenamente él mismo. Cuando el portal se abrió ese verano, lo percibió de inmediato, pero al mudarse a California la sensación desapareció. Sin embargo, al volver a Hawkins, reapareció con intensificación progresiva. Robin regresó con los fusibles y propuso que Will funcionaba como una especie de antena humana, recibiendo señales de las partículas del desuellamentes como si fueran ondas de radio. Cuando estaba cerca, la señal era clara. Cuando estaba lejos, solo había estática. Will tuvo entonces la idea de usar esta conexión para encontrar a Holly. Recordó una visión cerca del bosque junto a la escuela y sugirió que tal vez vio a través de los ojos del Demogorgon. Si regresaba allí, quizá podría reconectarse a la señal de la mente colmena. Joyce se negó rotundamente, recordándole que Vecna casi lo había matado. Will insistió en que Holly estaba sola y asustada, igual que él en su momento, y que no permitiría que muriera. Señaló que perder tiempo cambiando fusibles era inútil, pero Joyce respondió que estaban intentando contactar a Hopper, quien podía comunicarse con Once para informarles todo. En otro sitio, Jonathan y Steve estaban recargando la batería de la camioneta usando el auto de una mujer. Mientras esperaban, Steve sugirió visitar a Nancy y a sus padres, pero Jonathan dijo que debían seguir con el plan, encontrar la zona G1 y establecer comunicación con Hopper, Once y Holly. Steve comentó que podían pasar por el hospital a llevar flores, lo que irritó a Jonathan, quien lo acusó de buscar siempre la atención de Nancy. Steve respondió que solo pensaba en una amiga, pero que Jonathan, desde que volvió de California, parecía perdido y estaba arrastrando a Nancy con él. Mientras discutían, vieron a Dustin acercándose gravemente herido, arrastrando su bicicleta
En el otro plano, Hopper y Ons continuaban buscando. Él le preguntó cómo había llegado hasta la casa de los Wheeler. Ons respondió que Nancy los había llevado en auto, lo que lo molestó profundamente porque ella no debía exponerse. Podrían encontrarla. Le recordó que no podía usar los túneles ni salir sin asegurarse de que no hubiera peligro. Dijo que habría sido mejor llegar en auto, usando un gorro, que arrastrarse por el fango. Insistió en que si los militares obtenían imágenes suyas, irían tras ella con todo. Onze, frustrada, declaró que antes de que eso sucediera debían acabar con todo. Estaba convencida de que el Demogorgón los guiaría hacia Vecna. Hopper le preguntó cómo. Ella explicó que, al buscar a Holly, tampoco podía encontrar al propio Vecna, como si ambos estuvieran en un lugar inaccesible para sus poderes. Allí, intuía, debía de estar también Holly. Mientras Hopper insistía en el peligro de su situación, Ons encontró una mayor cantidad de sangre del Demogorgón, lo que indicaba que la criatura disminuía su velocidad por alguna razón. Si se apresuraban, aún podían alcanzarlo. En el hospital, Lucas visitaba a Max y le relataba la crisis que atravesaban. No sabían dónde estaban Onze, Hopper ni Holly, y el equipo estaba incompleto. Le confesó que deseaba darle mejores noticias, pero que necesitaban a todos para enfrentar lo que se avecinaba. Añadió que si ella planeaba despertar, ese era el momento ideal, pues sentía que la batalla final ocurriría ese mismo día. En otro pasillo, Mike servía café para Nancy y para él. Al pasar por el área infantil, vio un libro titulado Una arruga en el tiempo, lo que le hizo recordar algo. Nancy llegó quejándose de que los doctores no informaban cuándo podría ver a sus padres. Mike la interrumpió y le preguntó si Holly alguna vez le había mencionado a un tal señor qué. Nancy recordó a su amigo imaginario. Mike explicó que Holly había dicho que ese señor le advirtió sobre monstruos en Hawkins y que vendrían por ella, lo cual no podía ser una coincidencia, ya que el monstruo se la había llevado ese mismo día. Nancy no entendía su punto. Mike sugirió que quizá ese personaje no era imaginario, sino real. Sin embargo, reconoció que no sabían quién era, nunca lo habían visto y no tenía sentido que alguien preocupado por Holly no hubiera alertado a su familia. Aún así, dijo que si el hombre existía, podría darles respuestas sobre por qué se llevaron a Holly y a dónde la habían llevado. Nancy propuso distraer a los doctores y a la recepcionista para entrar a ver a su madre, pues era la única que podría decirles algo sobre ese misterioso señor. En el automóvil, camino a la zona G1, Steve discutía con Dustin porque este desapareció durante un momento crítico y regresó golpeado. Sospechaba que Andy y sus amigos lo habían atacado. Jonathan les pidió silencio para intentar captar alguna señal en la radio hacia el otro lado, pero ambos siguieron discutiendo. Finalmente, Jonathan estalló, exigiendo que se callaran. Dustin, creyendo mediar, comentó que parecían amigos. Steve respondió que en este caso le gustaba su sugerencia. En casa, Joyce seguía intentando obtener señal sin éxito, hasta que Robin notó que la luz del condensador de flujo volvía a fallar. Tomó a Will de la mano y lo llevó aparte, asegurándole que la luz roja no era preocupante. En realidad, quería hablar a solas. Creía que el plan de Joyce era inútil. Habían recorrido 5 veces la zona G1 y aunque hallaran a Hopper, Holly seguía desaparecida. Propuso usar la antena que Will llevaba en su cabeza, es decir, su conexión involuntaria con la mente colmena. Planeaba sincronizarlo con la señal del monstruo interdimensional para localizar a Holly. Admitió que Joyce se enfadaría y que era peligroso, pero también lo era todo lo que ya estaban haciendo. Will, fascinado, aceptó colaborar y comenzaron a trabajar. Mientras tanto, los militares habían identificado a Onze en imágenes recientes a pesar de que ella aseguraba haber usado un gorro para ocultarse. La doctora Kay fue informada de que Onze estaba en Hawkins y la base empezó a coordinar un operativo para capturarla. En el otro plano, Hopper se quedó atrás fingiendo un calambre, pero Onze descubrió que estaba gravemente herido al levantar su camiseta y su abrigo. Se detuvieron a un costado del camino para que ella pudiera atenderlo y continuar antes de que el Demogorgón se alejara definitivamente. Hopper, aún herido, encontró más rastros de sangre y comentó que aquello revelaba una hostilidad absurda, algo que su novia no había tomado con la gravedad necesaria. Mientras ella atendía sus heridas, él relató con pesar que su propio padre lo había exasperado tanto en una ocasión que terminó por enlistarlo en el ejército, bajo la idea de que la disciplina le haría bien. Hopper admitió que creía ser más inteligente que sus superiores, aunque no siempre fuera así, y que la guerra le enseñó que la línea entre la valentía y la estupidez era muy delgada. Había visto morir a muchos valientes, lo que lo marcó profundamente. En ese contexto recordó a su hija Sarah, la persona más valiente que había conocido, pues enfrentó la muerte sin temor. Los doctores incluso tenían esperanzas de que sobreviviera.
Comprendió entonces que trataba a Once con cautela porque temía que Vecna pudiera vencerla y arrebatársela también. Hopper lo admitió abiertamente, no quería perderla y le pidió que, sin importar hacia dónde los guiara la sangre que estaban siguiendo, le prometiera obedecerlo. Ella respondió con ironía sobre no comportarse como una obstinada insoportable, como él. En ese momento escucharon rugidos cercanos y se incorporaron. Hopper, ya más recuperado, tomó la delantera. Mientras tanto, en el hospital, Nancy y Mike lograron hablar con el doctor encargado y le rogaron que los dejara ver a su madre, alegando que era una emergencia. Él se negó, argumentando que ella acababa de salir de una cirugía y que su laringe estaba demasiado dañada para despertar o hablar. Tras marcharse el doctor, Nancy observó que el personal de limpieza salía del ascensor y aprovechó para arrastrar a Mike al cuarto del servicio, decidida a encontrar otra forma de entrar. En otro punto, Jonathan creyó haber captado una señal proveniente de Hopper, pero Dustin revisó el decodificador y señaló que, de haber sido él, habría aparecido en el dispositivo. Concluyeron que se trataba de una falsa alarma. Entonces Nancy cambió el tema y preguntó por el problema que Robin había detectado en la radio. Consultó si el receptor estaba conectado al condensador de flujo, pues Robin había mencionado una falla en ese componente, razón por la cual Will y ella habían ido a repararlo. Los demás se miraron confundidos, tratando de comprender la conexión. Por su parte, Robin y Will habían llegado al bosque, donde encontraron un mandala hecho con piedras. En ese lugar, Will experimentó otra visión de niños riendo y jugando, lo que confirmaba que estaban avanzando en la dirección correcta. Al mismo tiempo, Hopper y Ann se encontraron uno de los zapatos de Holly, frente a un enorme muro cubierto por tejido conectado a la mente colmena, señal de que la niña debía estar al otro lado. El desafío ahora era descubrir cómo atravesarlo. En el hospital, Nancy y Mike se cambiaron de ropa, él como paciente, ella como enfermera. Al caminar por el pasillo vieron al doctor acercarse y solo les quedó confiar en que no los reconociera. Lograron pasar inadvertidos y finalmente llegaron a la habitación de su madre, quien, para sorpresa de ambos, estaba despierta. Ella rompió en llanto al verlos, intentó hablar pero le pidieron que no lo hiciera debido a su condición. Nancy le entregó papel y bolígrafo para que pudiera escribir. Al comenzar las preguntas, la mujer afirmó no saber quién era el señor quién, pero mencionó que la maestra de Holly había dicho que la niña parecía hablar con alguien inexistente ante ella. Con el amanecer, Will y Robin llegaron a la escuela y buscaron entre los juegos infantiles aquello que él había visto en la visión. Will dedujo que Vecna estaba conectado a la mente colmena de la misma manera en que se unía a la mente de sus víctimas, por lo que él percibía no era suyo, sino lo que Holly había visto. Con angustia concluyó que, si estaba sintiendo lo que Vecna sentía, entonces, en cierto modo, se estaba convirtiendo en él. En la habitación del hospital, Nancy continuó con las preguntas. Si su madre no conocía su identidad, al menos podía describir su apariencia. Ella lo hizo con precisión y cuando le preguntaron si Holly había mencionado otro nombre, escribió con esfuerzo. Henry explicó que ese hombre había sacado a Holly de la escuela y la había llevado a una casa, asegurándole que allí estaría a salvo. Cuando la niña preguntó si también ayudaría a sus amigos y a su familia, él respondió que primero salvaría a sus amigos y luego, por supuesto, a su familia. Así concluye este capítulo. Esta historia continúa con el capítulo 3 titulado La trampa de Turnbow. Once y Hop se encuentran tratando de abrir una entrada a través del muro. Sin embargo, todos sus esfuerzos son inútiles. Ante la impotencia de la situación, Hopper clava un cuchillo que se queda atrapado en la carne demoníaca del muro. La chica propone un plan, pero antes debe comer para recargar su batería, siendo interrumpida por su compañero, quien se acerca a ella para decirle que la batería estaba totalmente cargada y no le hicieron ni un rasguño al muro, recordándole que ni siquiera saben si Holly está del otro lado, puesto que no hay rastro ni una pista que seguir. Once es insistente y le pide nuevamente comida a Hop, por lo que después de verla con un poco de decepción, saca de su mochila un pequeño empaque de carne seca y se la lanza a la chica. Once, al ver el empaque de la comida, se lo lanza y le pregunta si no hay otra cosa. Hopper le dice que no empacó otra cosa y que le agradezca ya que solo trajo comida para un equipo de uno. Le recomienda probarla ya que podría gustarle, por lo que Once no tiene más opción que comer de aquel empaque. A lo lejos, una caravana del ejército se aproxima al sitio con una antena que inhabilita completamente a la chica, dejándola en shock, por lo que Hopper tiene que encargarse de ella. Mientras tanto, la madre de Will trata de comunicarse con su hijo y con Robin a través de un walkie-talkie mientras conduce por una carretera, explicándoles que no está molesta y solo quiere saber que estén bien. En ese instante, la señora nota a los dos jóvenes montando bicicleta, conduciendo una bicicleta, que pasan justo al lado de ella, por lo que frena en seco. Los dos jóvenes se detienen también al notar el auto, por lo que Robin le pregunta a Will si es probable que los haya visto. Al ver que el auto frena, Will responde de inmediato que sí. La madre les pide que entren totalmente enfurecida, reclamando
reclamándole a Robin por no obedecerla al decirle que no quería que fuera a ningún lugar que no fuera seguro y por cortar total comunicación con ella. Will la interrumpe diciendo que ella también puede hablar con él, ya que no es un bebé, explicándole que su plan no era funcional y solo le gustaba porque era seguro, pero él tomó sus propios riesgos conectándose a la mente colmena y espiando a Vecna, y descubrió que Holly es solo el principio y planea llevarse a más niños. Aún no entiende el porqué, pero le explica que tienen algo que pueden usar en su contra, su siguiente jugada, añadiendo que deben irse ya que deben detener a Vecna y no tienen mucho tiempo. En la casa de Vecna, Holly se encuentra desayunando, a lo que el secuestrador le pregunta a la niña si aún sigue pensando en sus padres. Le responde que sí, por lo que Vecna le dice que están en las mejores manos posibles y que le dijeron que mejoran con cada hora que pasa. Le explica a la niña que en cuanto salgan, ellos vendrán aquí. Holly le responde que lo sabe, solamente que le gustaría estar con ellos. Vecna le dice que lo entiende, pero no puede darles consuelo en Hawkins, ya que el único consuelo que tienen es saber que está aquí, segura, con él, a salvo de los monstruos. El joven le dice a la niña que tal vez mañana haga más waffles con chispas, ya que Holly le pregunta sobre quién habla. Henry le responde que sobre Derek. La niña confundida le pregunta si Derek va a venir, a lo que Henry le pregunta si Derek no le cae muy bien. Luego de un silencio, le pregunta si quiere que deje que los monstruos se lo coman, proponiéndole que le puede decir a Derek que si se porta mal o le hace daño de alguna forma, lo dejará combatiendo con los monstruos él solo, alegrando a la niña por un momento. Henry deja sola a la niña durante todo el día explicándole que no debe ir al bosque, ya que ahí se encuentran los monstruos, marchándose del sitio. Por otro lado, el ejército llega al sitio donde se encuentra Once y Hopper. Algunos soldados deciden tomarse un descanso y otro toma la decisión de orinar en el muro. Once se encuentra en el suelo, siendo atendida por su compañero debido al estado de shock en el que se encuentra. Hopper se acerca a un hueco por el que observa a los soldados con total cuidado de no delatar su posición, pero uno de estos mira el cuchillo clavado en el muro, por lo que ordena que usen la antena para detallar la posición de los que permanecen ocultos. Hopper, luego de múltiples disparos y de acabar con varios soldados, deja disfuncional la antena que limita a Once, por lo que al recuperarse completamente, acaba con los soldados que quedaban en pie. Robin convoca una reunión con sus amigos para saber qué paso dar y evitar el próximo ataque de Vecna. En una sala totalmente aislada de la sociedad, Will les explica a sus amigos que el hijo de Vecna será Derek, ya que él logró verlo, puesto que si está cerca de la mente colmena, puede conectarse a ella y a la mente de Vecna. Puede ver a quien tiene a la mira, explicando que la primera vez que pasó vi lo que veía Holly y añade que esta mañana le volvió a ocurrir, pero esta vez no era Holly, era alguien más, concluyendo que fue Derek Turnbow. Robin explica que Vecna es como un asesino serial, que acecha a sus víctimas pero lo hace invadiendo sus mentes, y es precisamente lo mismo que hizo con Chrissy y Max. Mike toma el liderazgo, proponiendo el plan definitivo para salvar a Derek de las manos de Vecna, en donde alguien que tenga acceso a la casa debe entrar y noquear a la familia con somníferos. Robin aprueba esa parte del plan, diciendo que sabe dónde conseguir somníferos que pueden noquear hasta elefantes. Mike añade que esta parte es fundamental, ya que si Vecna decide espiar, pensará que Derek está dormido y enviará a un Demogorgon a que lo atrape, pero no encontrará al niño, sino a ellos, y estarán listos. Le pedirán a Murray que les dé trampas, quemarán al demonio y se irá corriendo con su amo, pero no sin antes rastrearlo y con suerte, el demo los llevará a su guarida, y así encontrarán a Holly también. Mientras tanto, Holly se encuentra cocinando postres mientras se encuentra sola en casa, poniendo música y cantando para animar el ambiente, mira series, come los postres recién horneados y se prueba diversos vestidos. En un instante escucha el timbre de la casa repetidas veces, con un poco de miedo. Abre la puerta y no ve a nadie, pero al abrir el buzón encuentra una carta en la que alguien ha escrito bajo el nombre de Henry, que necesita ayuda y que lo vea en la X en el mapa. Dos de los chicos van con Erika para tratarla de convencer de que se disculpe con Tina para llevar a cabo su plan de infiltrarse en la casa de Derek. Erika al principio está un poco negada ante la posibilidad, ya que tiene problemas con Tina, la hermana de Derek, por lo que les dice que es imposible. Mike, con un último intento antes de que la chica regrese a su clase, le dice que el plan es un poco loco, pero el objetivo no es salvar a Derek sino encontrar a Holly, y le asegura que después de que termine todo, Tina no se le acercará nuevamente nunca más. Por otro lado, Robin y Will consiguen los somníferos necesarios en un hospital, debido a que Robin lo visita frecuentemente para visitar a su dulce abuelita Macy, que se cayó de las escaleras y se rompió todos los huesos de su cuerpo, pero esto es una mentira, ya que le explica a Will que solo usa su nombre para visitar a Vicky.
Le dice que sabe que es poco ético, pero siempre le lleva galletas y cree que la señora Massey la quiere más a ella que a toda su familia. Con los somníferos en su poder, pueden seguir llevando a cabo el plan de salvar a Derek. Murray llega al sitio de entrega de las trampas, dando acetona, una figura de RCP de un niño, cartuchos de escopeta, 3 paquetes de globos de agua con forma de granada, ya que sintió que encaja con el asunto, junto con 900 metros de alambre de púa. Henderson, a pesar de las plegarias de Steve, decide anclar el rastreador que puede poner en cualquier vehículo, haciendo un hueco en el techo del auto. Nancy se encuentra junto con Jonathan probando el emisor y enviándolo a un cartucho de escopeta. En ese momento Murray los interrumpe preguntándoles sobre lo que están haciendo. La chica le responde con otra pregunta diciéndole qué le parece. Murray, confundido, le responde que parece que están cargando un rastreador en un cartucho de escopeta con la esperanza de disparárselo a un ser interdimensional, a lo que Nancy le responde que le dijo que sus transmisores fueron diseñados para resistir condiciones extremas sin dañarse. Murray le aclara que dispararlo con una escopeta contra una bestia no es lo que creyó que harían, ya que eso es letal, explicando que si el calor de la pólvora al explotar no destruye el transmisor, la fuerza del retroceso lo hará. Nancy le pregunta si es un hecho o una teoría. Murray, después de un pequeño silencio, le dice que es una teoría, por lo que Nancy decide probarlo. Luego de dispararlo contra un saco de papas y notar el perfecto estado del transmisor, Nancy se alegra debido a que todo está saliendo a la perfección. Decidí intimidar a un soldado que secuestraron y amordazaron para obtener información sobre lo que consoce de la pared de carne. El soldado se niega a dar declaraciones, por lo que sin otra opción, 11 decide meterse en la mente del soldado, notando que conoce a una doctora llamada Key y dándole la información a Hopper para que siga interrogándolo. El soldado solo se limita a decir que no sabe de qué está hablando. Hop le responde que la niña que están buscando puede ver todo lo que hay en su cerebro, por lo que si no les da respuestas, ella las encontrará, por lo que sería mejor que les ahorre tiempo. Hopper le pregunta por la ubicación de la doctora Key, pero el soldado responde casi titubeando que no lo sabe. 11 le dice a Hop que hay una base en el otro lado, en la calle Gable Ridge, por lo que el soldado, al verse intimidado, comienza a decir que la misión de la doctora es el monstruo y encontrar a 11. La chica, siguiendo los recuerdos del soldado, encuentra una puerta metálica. Hop le pregunta casi a los gritos sobre lo que hay detrás de esa puerta, pero el soldado no lo sabe. 11, en un ataque de curiosidad por saber la verdad, trata de derribar la puerta, pero ocasiona daños al soldado, haciendo que se desmaye. Hopper corre a ver a su amiga y esta le dice que detrás de la puerta tienen a alguien tan poderoso como ella. Tienen a Vecna. Holly, luego de reflexionar un poco en la casa, decide atravesar el bosque para ayudar a quien ella cree que es Henry. Erika llega a la casa de Tina y llorando le pide disculpas sobre lo ocurrido para así ingresar a cenar junto con sus padres y Derek. Erika lleva consigo un postre que durante la cena familiar les ofrece a cada integrante para que coman. Con el plan en marcha, todos los integrantes del grupo están preparados para lo que está a punto de ocurrir. Durante la cena, el padre de Tina y Derek le pregunta a Erika si cambió la receta, ya que sabe un poco diferente. Erika, siguiendo su intuición para que todo salga bien, decide decirles que está hecho de nuez moscada, ofreciéndole un poco Tina, pero esta se rehúsa a comer debido a que debe cuidar sus calorías. Mientras ambas discuten por lo ocurrido con Josh, uno a uno de los integrantes de la familia empiezan a quedarse dormidos. El primero es el padre, quien al sentirse un poco mareado decide levantarse de la mesa, pero cae al suelo. La segunda es la madre, quien al auxiliar a su esposo también se levanta y cae junto a él. Tina, al ver esto, se preocupa y le grita a Erika que llame a emergencias. Derek, riendo por lo que está ocurriendo, también cae dormido. Tina le grita a Erika diciéndole que le dijo que llamara a emergencias, pero Erika se levanta y saca una jeringa, respondiéndole que ella le había dicho que comiera del pie, clavándole la aguja en el cuello y haciendo que se duerma. El grupo entra a la casa y prepara todo el escenario para el recibimiento del Demogorgon, llevándose los cuerpos dormidos de toda la familia. Todos se arman con hachas, picos y cualquier herramienta que les sirva para tenderle la trampa al demonio. Will tiene una conversación con su madre en la que ella le explica su preocupación por la vida de su hijo, diciendo que cuando estuvo a punto de perderlo, ella no hizo nada. Will trata de decirle que no fue culpa de ella, pero la mujer le responde diciendo que lo único que quiere es que su hijo esté bien. El Demogorgon entra al cuarto de Derek, pero cuando trata de llevárselo, se encuentra con la figura de RCP, por lo que el grupo empieza el ataque. Lucas lanza los globos de agua para llamar su atención y mientras corre, el monstruo activa una trampa de clavos que impacta directamente sobre su pecho. Sinclair huye, haciendo que el demonio caiga en una trampa de un hueco y tras algunos golpes en la cabeza provocados por Mike, el Demogorgon cae en el alambre de
púa. Nancy le dispara el transmisor, impactando la espalda, y Jonathan le lanza una bengala, provocando que se incendie por la acetona regada en el alambre. El demonio logra huir, pero Mike informa a los del auto que cruzó el portal, por lo que Henderson continúa el plan siguiendo la señal del rastreador. Mientras lo persiguen, notan cómo la señal se redirige al sureste. Will nota cómo Derek se ha despertado y Robin trata de cubrirle la cabeza pidiéndole disculpas. Sin embargo, Will dice que Vecna ya se dio cuenta y sabe dónde están. Holly sigue su camino para encontrar la X en el mapa, y al llegar al sitio, no era Henry quien la esperaba, haciendo que la niña emprenda su huida de ahí. Al tratar de esconderse detrás de unas rocas, la responsable de la carta aparece, resultando ser Max. Joyce intenta calmar a Derek, asegurándole que solo están allí para ayudarlo. No obstante, él la acusa de ser una secuestradora de niños, a lo que ella responde defendiéndose. Se presenta como la madre de Will, a quien la gente llama zombie, porque regresó de entre los muertos tras ser secuestrado por una criatura. Lo verdaderamente peligroso es que esa criatura ha regresado y ahora está buscando a Derek. Él afirma estar al tanto gracias a un tal Sr. K, pero Joyce le confiesa que en realidad ese hombre manipula a los monstruos. Al escuchar esto, Derek promete portarse bien si lo liberan. Apenas queda libre, empuja a todos para intentar escapar, pero Will lo detiene a tiempo. Sin otra opción, Derek se refugia en el ático y se niega a escuchar cualquier explicación. Justo en ese momento, Will entra en un trance momentáneo, detectando que una criatura los ha localizado. La bestia golpea la puerta con todas sus fuerzas hasta que irrumpe en el granero. Joyce decide armarse y confrontar al monstruo. Le advierte que solo podrá avanzar si la mata. Llena de valor, Joyce obliga a la criatura a retroceder hasta que, oportunamente, el monstruo es arrollado por la camioneta de Dustin y los demás quienes acaban de llegar. El monstruo decide retirarse y usa un silo como portal para regresar a la otra dimensión. Steve, al presenciar la retirada, propone utilizar la puerta del silo para también entrar e ir tras Holly. Tras una breve pero intensa discusión, el equipo acepta el plan, y así vemos cómo se introducen a toda velocidad por el portal hasta que cruzan al otro lado. Mientras tanto, en el granero, y gracias a su conexión con la criatura, Will logra visualizar la ubicación de sus amigos prisioneros en la otra dimensión. Momentos después, despierta y es reconfortado por su madre, Joyce. Por otro lado, la escena cambia para mostrar que el ejército ha llegado hasta la casa de los Miller para llevarse a su hija, Debbie, junto a otros niños, un evento que es presenciado con preocupación por Lucas y Mike. De vuelta con el equipo de Dustin y Steve, estos persiguen a la criatura que se adentra en las cercanías de un cementerio. Sin embargo, la bestia comienza a moverse más rápido y están perdiendo la señal de rastreo, lo que desata una fuerte discusión en el grupo. La disputa, desafortunadamente, provoca que se distraigan del camino, lo cual desemboca en que se estrellen estrepitosamente. En el granero, Joyce intenta comunicarse con el equipo sin éxito, y como no planea quedarse con los brazos cruzados, acepta la propuesta de Robin y Will. Este último le muestra con un mural el lugar que vio durante su conexión, incluyendo a los prisioneros, y gracias a esto comprenden que Vecna busca un total de 12 niños. Justo en ese momento, Mike y Lucas llegan al granero para informarles que el ejército acaba de llevarse a Debbie y otros niños más de la zona. Hablando de los uniformados, la general Alando le ordena a sus subordinados reunir a los niños para utilizarlos como cebo. Ella sostiene la creencia de que 11 es quien está detrás de todas las desapariciones. Un coronel subalterno le señala que sacrificar niños como carnada es poco ético, pero la general le deja en claro que solo fracasarían si los soldados no son capaces de protegerlos en la batalla. Por otro lado, la atención se centra en Max, que se encuentra cuidando a Holly e intenta explicarle que puede estar en ese lugar a pesar de que también está en el hospital en un estado de coma. La niña le muestra a Max una nota que Henry le escribió pidiendo ayuda. Sin embargo, Max le revela que en realidad esa nota fue escrita por ella misma. Ante esta confesión, Holly comienza a desconfiar de Max e incluso llega a creer que podría ser un monstruo, pero Max se gana rápidamente su confianza contándole anécdotas vividas por ambas en el pasado. Max le muestra a Holly la casa en la cueva, explicando que se encuentran en un recuerdo, dentro de un mundo de memoria. Aunque el entorno parece hermoso, en realidad es una prisión creada por Henry. Más tarde, los niños son trasladados con éxito al cuartel militar, donde, sin saberlo, están siendo observados por el equipo de Will. Joyce descubre que un sistema de túneles pasa justo por debajo del hangar donde se hospedan los niños. En ese momento, Robin recuerda la historia del lago y les cuenta el cuento del gran escape. Pueden sacar a los prisioneros cavando un túnel desde el baño. Para ejecutar este plan, necesitan que alguien se infiltre y detecte a los niños que están marcados por Vecna. Así llegan a la conclusión de que deben infiltrar a Derek, lo cual será relativamente fácil, ya que el ejército ya lo está buscando activamente. Por otro lado, vemos a Dimitri saliendo con vida del cuartel. Desde otra posición, Hopper analiza el número de guardias, alertando que hay demasiados soldados protegiendo a Vecna. Ante esto, 11 propone infiltrarse saltando a la misma velocidad que un trueno para no llamar la atención. Hopper rechaza la idea,
escuela. Justo en ese instante reciben la llamada de Dustin para confirmar que siguen vivos y que ahora deben reunirse en la iglesia del cementerio pues ya cruzaron al otro lado. Sin embargo, Hopper les ordena explícitamente no intentar cruzar el muro con el que se estrellaron, además de que acepta el plan de infiltración propuesto por 11. Lejos de allí, Max le explica a Holly que, si bien ella murió a manos de Henry, momentos después pudo despertar en aquel hospital donde todos estaban muertos. Sin embargo, ese despertar fue solo un sueño, ya que se trasladó a la escuela en 1959, pues estaba atrapada en los recuerdos de Henry. A pesar de que intentó escapar luego de pasar por múltiples y confusos laberintos, siempre terminaba regresando al mismo lugar. No obstante, un día volvió a escuchar su canción preferida, creyendo que podría escapar si seguía la melodía, pero todo empeoró. Por otro lado, vemos que Derek se presenta en el cuartel del ejército, quienes de inmediato lo ponen bajo su control y lo unen al grupo de los otros niños. Una vez que llega al baño, se contacta con el equipo para darles las ubicaciones exactas para el túnel y comenzar el reclutamiento de los niños señalados. Del otro lado, 11 comienza a actuar mediante un gran salto perfectamente sincronizado con los truenos, logra infiltrarse exitosamente, haciendo que Hopper también entre para el operativo. De nuevo con Derek, este se presenta ante los demás niños como el mensajero de Vecna, pues su misión es reclutar a los niños marcados para el juicio final directo al paraíso. Aunque la mayoría se burla de él por su discurso, Debbie es la única que comprende y asimila sus palabras. Mientras tanto, vemos que el resto del equipo llega hasta la entrada de uno de los túneles. En el proceso, cuando Mike se entera de lo ocurrido con la criatura en el granero, le sugiere a Will que tal vez si se esforzara más podría controlar a la criatura para beneficio de ellos. En el otro equipo, cuando Steve y Nancy proponen ignorar la orden de Hopper y buscar cruzar al otro lado del muro, llega Dustin para advertirles que acaba de descubrir que el muro es un círculo y que en el centro de todo el fenómeno se encuentra el laboratorio Hawkins. Max continúa contando su historia sobre cómo la música la llevó al primer recuerdo que tuvo con ella y mientras más se adentraba, más recuerdos terribles revivía. Sin embargo, los recuerdos terminaron cuando por fin fue asesinada, pues había encontrado la salida en medio de un mundo infernal, desde donde veía un portal hacia el hospital con Lucas, pero cuando intentó cruzar, la música se detuvo, permitiéndole a Henry encontrarla. Max, sin otra opción, corrió sin parar hasta la cueva, un lugar donde Henry se negaba a entrar pues parecía temer seguir avanzando. Pero ahora que Holly apareció, Max cree que pueden escapar juntas de ese mundo mental. Por otro lado, dentro de los túneles subterráneos, Will y Robin mantienen una conversación íntima sobre la música que les gusta, emocionándose hasta las lágrimas, hasta que por fin llegan al punto de eyección, justo debajo de la base militar. En el laboratorio vemos que Dimitri logra entrar y simultáneamente Hopper y 11 se infiltran. Como no consiguen abrir la puerta interna, 11 se ve obligada a usar sus poderes para intentar destruirla. Sin embargo, son descubiertos, lo que activa el sistema de defensa, unas ondas de sonido a las cuales 11 es extremadamente sensible. De nuevo con el equipo de rescate, una vez que logran crear una abertura picando hacia arriba en el túnel, le envían la señal a Derek, quien procede a enviar uno por uno a los niños para ser rescatados. Los niños creen que los rescatadores son soldados de Henry. Justo en ese momento se percatan de que dañaron parte de las tuberías durante la excavación, lo cual se convierte en un grave problema. En el túnel, Mike y Will intentan desesperadamente controlar el flujo de agua de las tuberías rotas mientras los niños continúan saliendo. Pero en medio de esta confusión, una niña ajena al plan, llamada Ashley, se percata de la humedad inusual del baño y se lo informa a los militares. Sin opciones, Derek y el resto de los niños corren hacia el túnel sin discreción, forzados a una huida de emergencia. En el laboratorio, la doctora Kay finalmente encuentra a 11 desprotegida, pero esta le advierte que todos sus hombres morirán. Y así es como vemos que Hopper engaña a los soldados para acribillarlos antes de ser ellos acribillados. Dimitri sobrevive, dando inicio a una batalla cuerpo a cuerpo que, aunque pierde, permite que Hopper sea capturado por una criatura. En este momento la doctora Kay llega y le pregunta por qué arriesgó la vida de 11 al venir a ese lugar, pero Hopper se niega a hablar a pesar de ser torturado. Kay le muestra que, si bien el calor debilita a la criatura, el frío por el contrario la fortalece, haciendo que la tortura sea peor, pero Hopper la manda al diablo, negándose a ceder. Al mismo tiempo, 11 por fin se levanta, pero aunque intenta usar sus poderes, su estado crítico no se lo permite. Aún así, engaña a la doctora para acercarse lo suficiente y apuñalarla con unas tijeras. 11 apenas la lastima, pero el movimiento le permite a Hopper escapar de la criatura. Mediante simples movimientos de combate, Hopper desarma y somete a la doctora. Aún así, ella le revela que sus refuerzos están por llegar, pero a Hopper no le importa y la noquea de un golpe certero. Hecho esto, le ordena a 11 que escape hacia el bosque, y justo ahí, ella descubre que Hopper posee dinamita en su ropa, pues planeaba sacrificarse en la misión. Ella se niega rotundamente a dejarlo atrás, pero Hopper solo se despide, dejándole en claro que siente mucho orgullo de lo que 11
se ha convertido. Ella intenta seguirlo, pero Hopper bloquea la puerta. Una vez del otro lado, vemos que comienza a recordar los momentos que vivió junto a Once, pues esto le da el suficiente valor para seguir avanzando en su misión suicida. En el baño, cuando 3 soldados llegan, Will y Mike ya no resisten más y terminan cediendo, lo cual permite a los uniformados descubrir el túnel. Del otro lado del túnel, una vez en la superficie, a pesar de que no están todos los niños, el plan continúa, trasladando a los presentes en el camión de escape. Los capturados por el ejército son llevados hasta el coronel al mando, a quien le informan de la pérdida de 5 niños. Joyce intenta explicarle que esos niños están en grave peligro en ese lugar, pero el coronel alega que el ejército es lo más seguro en ese momento. En plena discusión con el coronel, Will comienza a tener otra conexión psíquica, pues detecta que una criatura se aproxima a gran velocidad. Momentos después, la electricidad del cuartel comienza a fallar y se escucha un fuerte estruendo bajo la tierra. El coronel, en pánico, ordena neutralizar todo lo que se acerque, pero al instante, debajo de una placa de metal, se abre un portal del cual emerge la criatura, que procede a desmembrar a los soldados sin piedad. Estos intentan destruirla con una balacera directa, pero justo cuando parece que están logrando controlarla, aparece una segunda criatura que se une a la masacre sin demoras. Y las criaturas no son las únicas. En el punto de eyección donde se encuentran los niños junto a Robin, observan que se están abriendo más portales, lo que significa que también serán atacados inminentemente. De la misma forma, dentro de los túneles, otro portal se abre justo delante de Lucas y los 2 niños que lleva consigo. El camión de escape arranca a toda velocidad, dando inicio a la persecución, mientras en el cuartel el coronel intenta frenar personalmente a una de ellas con su escopeta de alto calibre. En medio de esta caótica situación, los protagonistas aprovechan la distracción para alejarse de los soldados. Mike guía al grupo intentando esquivar tanto las balas como a las criaturas. Pero justo en la huida, una de las criaturas los confronta directamente. Aún así se salvan porque comienzan a prender fuego a los monstruos, lo cual los debilita. Pero como las criaturas están psíquicamente conectadas a Will, este también sufre el dolor del fuego. Mientras tanto, en el laboratorio, las vibraciones por fin se detienen, y momentos después la puerta se abre de forma sorpresiva, pues Hopper permite a Once entrar. Al cruzar al otro lado, ella encuentra a su hermana, quien estaba prisionera en el laboratorio, tal como sospechaban. Al mismo tiempo, en el cuartel del ejército, en el fragor de la batalla, uno de los muros se abre de repente, dando paso al mismísimo Vecna. Él ejecuta a todos los guardias a su paso sin encontrar resistencia, incluyendo al soldado portador del lanzallamas. Luego revitaliza a sus criaturas para que se levanten y continúen con la persecución de los niños. De esta forma pronto llegan hasta el camión. Cuando Vecna termina la masacre de los guardias, confronta a Joyce, quien sin temor alguno le ordena que se aleje inmediatamente de su hijo. Vecna simplemente la arroja lejos con un movimiento de su mano, para luego dirigirse a Will y decirle que eligió a los niños para rehacer el mundo porque ellos son débiles de cuerpo y mente, incapaces de resistir. Todo esto mientras vemos cómo los niños marcados son capturados uno a uno por sus criaturas y llevados a su mundo. También le revela que Will fue el primer niño marcado y que fue gracias a que su voluntad se rompió tan fácilmente que Vecna pudo comprender lo que era posible. Comprendió que algunas mentes no pertenecen al mundo real, sino a su propio mundo. En ese instante, mientras Vecna se marcha de la escena, Will vuelve a conectarse con las criaturas, las cuales regresan inmediatamente para atacar a sus amigos. Sin embargo, sus recuerdos en el último instante acerca de sus seres queridos le permiten tomar el control de sí mismo y de las criaturas, impidiendo que lastimen a sus amigos. Para asegurarse de la protección de sus seres queridos, procede a ejecutar a todos los monstruos bajo su control. El episodio 5, titulado Electrochoque, inicia luego de revelarse que Will tiene poderes de hechicero, aunque solo puede acceder a ellos cuando está conectado a la mente colmena. Su madre Joyce sigue sin entender, le pregunta qué fue lo que hizo. Mike llega diciendo que Will es un hechicero, uno verdadero. Will les dice que Vecna tiene a los niños, a Derek, Mary y Glenn, dice Mike, pero Will le responde que no solo a ellos. Los otros no lograron salir de Hawkins. Pudo haberlos ayudado a luchar si tan solo hubiera actuado antes, pero llegó demasiado tarde y ahora los tiene a todos. A los 12. Se arrepiente de haber fracasado. En ese momento llegan helicópteros y Mike les dice a Will y Joyce que se escondan en el túnel. Por otro lado, vemos a los niños, incluyendo a Derek, colocados en el muro de la visión de Will. Derek despierta en un campo con el resto de los niños. El señor que les dice que los recuerdos de lo que pasó, de cómo llegaron ahí, son borrosos, confusos. Los monstruos intentaron secuestrarlos, pero los salvó justo a tiempo y los lleva a la casa. Les dice que ese lugar es su hogar y ahora también es de ellos, mientras que no salgan al bosque donde viven los monstruos, allí estarán a salvo.
Mientras eso ocurre, Max está fuera de la casa escondida vigilando lo que hace el señor K. El señor K les dice a los niños que una oscura maldad se está extendiendo no solo por Hawkins, sino por todo el mundo, y pronto será muy tarde para detenerla, y sabe cómo hacerlo, pues él ha viajado a otros mundos más allá de su dimensión, y descubrió un mundo parecido al de ellos, solo que mejor y libre de monstruos, y ellos son especiales, tienen poderes dormidos en su mente, y si trabajan juntos pueden despertar esos poderes, podrán canalizar la energía, y cuando la luz alcance la oscuridad, esta la expulsará, entonces serán héroes. Holly levanta la mano para preguntar si el señor K se irá otra vez para traer a más niños especiales, a lo que él responde que no los dejará nunca más. Les dice que coman, jueguen y descansen porque mañana empieza. Los niños aplauden mientras vemos a Holly con una mirada inquieta. Y lo más importante, descansen. Porque mañana empezamos. Por otro lado, la doctora Kay entra al laboratorio donde tienen a Callie, pero claro, solo es un espejismo, porque en realidad Callie ya no está ahí, y luego la doctora Kay se entera de ello. Callie ha logrado escapar con Once y Hopper. Callie le dice a Once que ya no logró mantener el espejismo. Están muy lejos. Hopper la tranquiliza diciéndole que están tan lejos que no lograrán alcanzarlos. Mientras tanto, Mike, Joyce y Will encuentran a Lucas herido en los túneles tras ser atacado por el Demogorgo. Joyce empieza a curarle la herida. Además de ponerlo al día de todo lo que pudo hacer Will, Lucas les dice que entonces tienen un segundo Once. Pero Will les dice que no tiene poderes. Solo se los absorbe a Vecna. Y para eso tiene que estar cerca de la mente colmena. Y Vecna no regresará, y los Demogorgo tampoco volverán, pues ya vinieron por los niños, ya tiene a sus recipientes. Lucas les recuerda el 6 de noviembre, el día en que inició todo, es el día del final. Joyce le pregunta a Will si habrá alguna manera de meterse en la mente colmena y acceder a sus poderes. Will le recuerda que eso es imposible, pues debe estar cerca, pero Joyce le pregunta qué tal si esta vez no usa sus poderes contra los demos, los puede usar contra Vecna, tiene que usar su propia espada en su contra. Le dice que lo que hizo esa noche fue algo extraordinario, y Vecna lo eligió porque lo subestimó, incluso ella misma lo hizo, pero no lo volverá a hacer. Once enfrenta a Hopper y le dice que sabe que su plan siempre fue morir en el momento en que tenía la bomba. Callie se concentra en buscar a los chicos. Tiene que ser una broma. Dustin, Steve, Jonathan y Nancy llegan al laboratorio Hawkins. El grupo entra a explorar el lugar mientras Dustin les explica su teoría. El muro es un escudo creado por Vecna con magia oscura para impedir que lleguen hasta Holly y los niños, pero si sus cálculos no fallan, el generador que lo alimenta se encuentra dentro de ese laboratorio. Jonathan añade que si logran destruir ese escudo deflector de magia oscura, podrán derribar el muro, derrotar a Vecna y salvar a Holly. Entonces deciden separarse para buscar el generador cuanto antes. Por otro lado, en la casa de Henry, mientras los niños disfrutan corriendo y jugando despreocupadamente, Holly logra escabullirse para reunirse con Max. Max le pregunta qué está haciendo allí, ya que no forma parte del plan. Holly lo sabe, pero le dice que Henry les dio un discurso inquietante y habló de cosas espantosas. Ahora comprende por qué los raptó. Los usará para traer otro mundo a la Tierra. Aunque Henry afirma que lo hace para salvarla, ella está segura de que en realidad busca destruirla. Sea cual sea su verdadero plan, lo llevará a cabo mañana, por lo que necesitan salir de Camazotz lo antes posible. De pronto, ambas oyen una rama romperse y descubren a Derek escondido. Derek menciona que conoce a Vecna y luego les cuenta sobre su trabajo con Mike, Will y la pandilla en Hawkins. Les dice que vio la expresión de Holly cuando el señor K hablaba y supo que ella sabía que estaba mintiendo, por eso la siguió y se ofrece a acompañarlas. Holly le responde que no puede ir con ellas, pero sí puede ayudarlas a escapar y aclara que para que el plan funcione necesita a Derek, el imbécil. Vas a tener que olvidarte del encantador Derek, porque para que esto funcione, quiero a Derek el imbécil, ¿ok? Mientras tanto, Joyce expone el plan a Robin, Erika, Murray, Will, Lucas y Mike para derrotar a Vecna. La meta es sencilla, llevar a Will cerca de la mente colmena y cuando lo esté conectarse con ella, pero esta vez no lo hará a través de un demo, sino que irá directamente en busca de Vecna. Will lo noqueará con un golpe y luego acabará con él. De ese modo destruirán su ejército y pondrán fin a toda la pesadilla. El grupo considera que es una buena idea. Joyce añade que podrían construir otro aparato de telemetría y así encontrar a Once, a Jonathan y a los demás, con la esperanza de que ya tengan localizado a Vecna. Sin embargo, Mike señala que quien armó ese rastreador fue Dustin y que él no tiene la menor idea de cómo hacerlo. Erika sugiere recurrir al señor Clark para que los ayude a fabricar un nuevo dispositivo de rastreo, mientras que Lucas propone usar la electricidad de la torre de radio para intentar reanimar a uno de los demos muertos y permitir que Will lo use para conectarse nuevamente a la mente colmena. Joyce propone que intenten
ambas opciones. Steve y Dustin recorren el laboratorio y terminan en la sala arcoíris, donde la tensión aumenta a medida que entran y cada uno toma un camino distinto. La situación es igual de tensa entre Jonathan y Nancy. Jonathan finalmente se pregunta si ha hecho algo que la haya enfadado, pero ella lo ignora. Él le dice que necesitan ser un equipo, pero Nancy responde que no lo son y le pregunta si pretende resolver sus problemas de pareja allí. Jonathan le pide que sea sincera con él, pero ella le devuelve la pregunta, si él lo ha sido con ella. Al principio Jonathan duda, pero luego responde que sí. Nancy percibe esa vacilación y molesta, se marcha furiosa, mientras Jonathan saca la cinta de cassette y reflexiona, hasta que nota una puerta con el pomo derretido. Intenta abrirla, pero el pomo se rompe, así que trata de derribarla usando todo su peso. Nancy se reúne con él justo cuando consigue abrir la puerta, revelando una escalera que asciende con un camino parcialmente derretido. Por otro lado, Hopper se comunica por el walkie-talkie, informa que están en la iglesia y pregunta dónde demonios están los demás. Llama a Jonathan y a Nancy, pero no obtiene respuesta alguna. Mientras tanto, Callie le dice a 11 que debió de ser una sorpresa para Hopper que ella hubiera llegado hasta allí y la encontrara a ella en lugar de Henry. 11 se disculpa por no haberla encontrado antes, admite que sentía terror de hacerlo y le pregunta qué era lo que sabía de Henry. Callie le responde que lo sabía todo, excepto que seguía con vida. 11 le pide ayuda para encontrarlo y así poder ser libres, pero Callie le dice que ese mismo sueño también lo tuvo ella. Pensó que pondría fin a todo, que podría curar sus heridas, pero la encontraron y acabaron con sus amigos. No entendía por qué seguía con vida, creyó que tal vez aquella doctora recibía dinero por torturarla, pero no se trataba de venganza. La doctora Kay la necesitaba su sangre, y esa necesidad era infinita. Incluso llegó a verla como una especie de vampiro. Callie no sabe cuánto tiempo estuvo allí, la mantenían dopada, y lo único que sabía con certeza era que quería huir. En la casa de Henry, Derek sale al exterior y comienza a caminar deliberadamente hacia el bosque, asegurándose de que los niños lo vean. Tal como esperaba, los niños corren a avisarle al señor que Max y Holly lo utilizan como cebo mientras intentan encontrar una salida. Max explica que una vez que localicen el primer recuerdo de Holly conociendo al señor que, podrán seguir ese rastro hasta el mundo real y finalmente escapar de Camazotz. La salida al mundo real estará ahí. Y así escaparemos de Camazotz. Y así escaparemos de Camazotz. Robin y Will se encuentran preparando la antena y ella le agradece por haberle salvado la vida. Will responde que en realidad ella debería agradecerle por haberse tomado el tiempo de hablar con él sobre su vida. Mientras conversan, Robin revela que después del asunto con Tammy, finalmente se lo contó a alguien más, Steve. Will la cuestiona al respecto y Robin bromea diciendo que unos rusos malvados acababan de inyectarle suero de la verdad y que lo imagine como coraje en una jeringa. Sin embargo, añade que, con suero o sin él, decirlo en voz alta a alguien que no la juzgara fue liberador y que, de no habérselo contado a Steve, quizá nunca habría tenido el valor de hablarlo con Vicky. Will le pregunta en broma si todavía le queda algo de ese suero de la verdad, justo cuando la calabaza que estaban encendiendo se prende fuego repentinamente. ¿Y todavía tienes de casualidad de ese suero de la verdad que te dieron? ¡Puta madre! ¡Ay, mierda! Max y Holly comienzan a explorar los recuerdos de Holly para seguir un camino que esperan las conduzca fuera del mundo de Henry. En el laboratorio arcoíris, Dustin regresa y Steve logra sacarlo de quicio al decirle que está equivocado. Dustin lo acusa de estar regodeándose y lo llama egoísta. Steve responde que el verdadero egoísmo sería abandonar a Hopper y a 11. Ambos discuten acaloradamente por Eddie y Steve comenta que es él quien sigue de pie. Señala que les advirtió que no fueran héroes, que Eddie cometió una imprudencia y que por eso lo mataron. Dustin corre hacia Steve y comienza a golpearlo. Le da un puñetazo en la cara y Steve se marcha diciendo que todo ha terminado. Me voy. Sigue de arrastrado humillándote con Nancy. Dejando a Dustin llorando en el suelo. Mientras Dustin intenta recomponerse, se da cuenta de que una puerta se abre detrás de él y decide entrar a explorar. Dentro de la habitación descubre un tablón de anuncios y comprende que el mapa allí expuesto coincide exactamente con el que él mismo dibujó. Mientras tanto, Nancy y Jonathan continúan explorando el lugar. Se preguntan si una explosión nuclear pudo haber provocado el derretimiento del edificio, pero notan que el aire está limpio, sin rastro de esporas. Concluyen que, sea lo que sea que ocurrió allí, se trata claramente de magia oscura. Callie recuerda que en
una ocasión estuvo a punto de escapar del laboratorio y que, durante aquel intento de huida, encontró la respuesta a la razón por la que había sido secuestrada. Vio a una mujer embarazada tendida sobre una mesa, recibiendo una infusión con la sangre de Callie. La mujer recupera la conciencia y pide ayuda, mientras Callie recorre una habitación tras otra, descubriendo a más mujeres embarazadas que también habían recibido su sangre. Finalmente, es atacada por los guardias y llevada de regreso a su celda. Callie explica que las mujeres embarazadas y el programa secreto del gobierno deberían recordarle algo a Once, y ella responde que a su madre. Entonces Callie le revela que, en realidad, quien les otorgó los poderes tanto a ella como a Once fue Henry. Ahora, la doctora Kay intenta reiniciar aquel programa, pero su sangre ya no funciona, al menos no como la de Henry. Los hijos de su padre no fueron más que imitaciones pálidas de él, y solo una de ellas resultó ser verdaderamente igual. Por eso la doctora está tan desesperada por encontrar a Once, desea crear más niños como Henry. Callie concluye que no existen finales felices para ellas, mientras le muestra a Once una visión de sí misma sujeta con correas en los laboratorios, justo en el momento en que Hopper entra en escena. Jane, no va a haber finales felices. No para nosotros. Tranquila, soy Hopper. Luego vemos a Derek en el bosque, donde es encontrado por Henry. Al notar el mapa que Derek lleva consigo, le pregunta quién se lo dio, y él responde que su madre. Henry le advierte que, si vuelve a mentirle, acabará con su padre, o con su madre, o con su hermana. Mientras tanto, Holly y Max poco a poco logran abrirse paso a través de los recuerdos de Holly, siguiendo el rastro que podría conducirlas fuera de Camazotz. Mike, Lucas y Joyce consiguen el cuerpo de un Demogorgon y lo trasladan a la estación de radio, donde lo conectan directamente a la antena. Luego aumentan el voltaje hasta la mitad, electrificándolo lo suficiente como para que apenas se reanime. En ese instante, Will, que se encontraba cerca del Demogorgon, logra acceder a la mente colmena. Todo parece funcionar durante un breve momento, y Will consigue localizar a Vecna, quien estaba cazando a Max y a Holly mientras intentaban escapar de Camazotz. Mientras tanto, Holly y Max llegan a la noche en que Holly fue secuestrada de su hogar por el Demogorgon. Se preparan para cruzar la puerta hacia el Reino Rojo, donde Max vio previamente el portal que los conducía al mundo de los sueños, pero Henry aparece de repente. Observamos cómo Henry entra en la habitación, transformándose del señor que a Henry, y finalmente a Vecna. Vecna agarra a Max por el cuello y comienza a estrangularla con fuerza. Holly le grita desesperadamente que se detenga mientras vemos que el corazón de Max reduce su ritmo en el mundo real, llegando casi al punto de la muerte. Sin embargo, su ritmo cardíaco se acelera repentinamente cuando Will le rompe la pierna a Vecna, provocando que Max caiga al suelo. Will habla a través de Vecna y le grita a Max que corra. Esta distracción les da a Holly y Max el tiempo suficiente para huir. Henry centra su atención en Will y lo patea fuera de su mente. Will deja escapar un grito desgarrador en el mundo real antes de desplomarse. Mike, ¿Qué está pasando? ¡Largo! Lucas, Robin y Joyce notan el peligro y lo ayudan subiendo el voltaje de la radio al máximo, friendo al Demogorgon y cortando la conexión de Will con la mente colmena. Simultáneamente, Jonathan y Nancy llegan al tejado del laboratorio. Nancy nota que su linterna proyecta un reflejo luminoso extraño, insinuando una presencia invisible. Jonathan rompe un tubo y lo lanza al aire, revelando una esfera cargada de electricidad que identifica como magia oscura. Dustin investiga y cree encontrar algo. A través del walkie-talkie, Jonathan le informa que hallaron el escudo de reflector. Dustin les grita que no toquen nada, advirtiendo que se equivocó. No es un generador, es algo distinto. Si lo destruyen, todos morirán. Sin embargo, ellos no escuchan y Nancy dispara su escopeta. Esta increíble historia continúa con el capítulo 6 titulado La huida de Camazotz. Henderson trata de llamar la atención de Jonathan y Nancy subiendo las escaleras totalmente desesperado mientras su amigo lo persigue intentando detenerlo, pero el chico les grita a sus dos amigos que no toquen nada. Mientras tanto, Nancy ya ha disparado su arma, notando como no hay ninguna reacción, por lo que Jonathan le pregunta si tal vez falló. En ese momento notan como una gran masa de energía empieza a acumularse en una enorme esfera que desprende electricidad, por lo que ambos deciden apartarse. Sin embargo, en ese instante la esfera explota dejándolos en el suelo inconscientes. Las ondas de choque recorren toda la ciudad y el mundo, llegando incluso a chocar contra el muro, en donde Hopper, Once y Callie notan incrédulos el movimiento que provocan estas ondas sobre el muro. A las 5 de la madrugada, Erica junto con Murray irrumpen en la casa de su profesor. La niña le explica que Henderson está en graves problemas, por lo que necesita un rastreador de telemetría. Este al principio se nota un poco negado a la idea, ya que es muy inapropiado, y decide cerrarle la puerta, pero Erica lo detiene diciéndole que la vida de Dustin pende de un hilo y que solo con eso pueden ayudarlo, por lo que el hombre accede.
Por otro lado, Steve se acerca a Dustin, ya que este se encuentra en el suelo debido al impacto de las ondas de la esfera. Este le pregunta que si eso lo provocó el generador, pero Anderson le responde que no tenía razón y que cometió un terrible error. Le explica que cuando él se fue, encontró un diario, el diario de Brenner, en donde se explicaba que la llave para destruir el muro se encontraba en ese laboratorio, pero no era un generador de escudo, no es magia negra, tampoco lo hizo Vecna, lo hizo la ciencia. Añade que los físicos teóricos lo llamaban materia exótica y que es una sola fuente de energía la que hace que este mundo se mantenga unido, y cree que Nancy le disparó. Por otro lado, Jonathan y Nancy se encuentran en el suelo inconscientes, a punto de ser absorbidos por la materia de la esfera. Steve le pregunta a Dustin el por qué está mal si querían cruzar ese muro. Henderson le responde que Vecna no hizo el muro, por lo que no está al otro lado. Ni Holly ni los otros niños están allá, y no hay nadie, solo la muerte. Un auto que había impactado contra el muro en presencia de Hopper, 11 y Callie se detiene de ser consumido, por lo que los tres lo miran atentamente. Pero en ese instante, el muro se abre y absorbe todo lo que está en ese sitio. Árboles, lápidas, tierra, madre y otros elementos son consumidos por la atracción de la gran barrera. Al sentir que corren peligro, Hopper le indica a Ons que deben irse. Dustin sigue explicándole a Steve que todo lo que habían estado pensando sobre el otro lado fue un gran error. Ons se nota un portal por el que pueden salir, por lo que con sus poderes repelen todos los obstáculos. Henderson le continúa explicando a Steve que el otro lado es un agujero de gusano, un puente entre dos puntos del espacio y el tiempo. Steve, tratando de entender lo que su amigo le dice, le pregunta sobre lo que sucedería si colapsara. Dustin, con miedo en su rostro, le responde que colapsaría con ellos, con todos. Max y Holly salen del portal y corren directamente hacia la cueva. Estando dentro, Max le dice que no se preocupe, ya que ahí están a salvo y no puede hacerles nada. Holly advierte sobre la llegada de Vecna, quien cojeando se acerca a la cueva, por lo que ambas se retiran un poco más de la entrada. Vecna llama la atención de Holly, diciéndole que tiene que detenerse, o si no le hará daño a Max. Le dice que entiende que cree que Max es su amiga, pero ella la está engañando y solamente le está envenenando su mente. Holly le grita que no le cree absolutamente nada, diciéndole que ya vio quién es en realidad, llamándole asqueroso monstruo. Vecna le dice que si no viene con él en estos momentos y se une a los otros niños, no tendrá otra opción que herir a Max y que tal vez pueda eliminarla. Max interrumpe preguntándole el por qué no lo hace, diciéndole que le tiene mucho miedo solamente a una cueva y que es un cobarde. El hombre le responde que ahora hay otras formas de llegar a ella y le dice a Holly que cuando su amiga empiece a sufrir, tendrá que decidir si regresa con él o verá a su nueva amiga fallecer, alejándose de la entrada de la cueva. Will se encuentra atado en posición de Vecna, por lo que al despertar nota que no tiene ningún tipo de salida, observando cómo Vecna se acerca lentamente, preguntándole si recuerda este lugar y si no le hace revivir recuerdos. William le dice que Max y Holly escaparon y le pregunta si sus piernas lo retrasaron. Vecna le responde que sí se cree muy brillante, pero debe recordar que él lo hizo todo, ya que fue quien lo invitó a entrar, recordándole que William fue su recipiente, su espía y su arquitecto. Vecna le dice que los túneles se construyeron de alguna manera y fue él quien los formó todas y cada una de las noches mientras dormía. Vecna le dice que tiene mucho poder dentro de él, pero no debe equivocarse, ya que todos son sus poderes y hoy es más fuerte que en el pasado. Termina diciéndole que ya ha llegado la hora y que es momento de que sus recipientes los lleven a su casa, no ahora que Max tiene a uno de sus recipientes. Vecna le dice que hay formas de sacar a un zorro de su madriguera y él va a ayudarlo. Tendrá que actuar como espía una última vez y gracias a él logrará su plan. William intenta resistirse, pero Vecna acerca una de sus manos diciéndole que cuanto más se resista, más dolor va a sentir, haciendo que el chico sangre por los ojos. Holly y Max se encuentran dialogando sobre el por qué Vecna no entra a esa cueva. La niña le dice que estuvo 2 años ahí sin hacer nada, por lo que al menos debería tener una teoría. Max le dice que la prisión de Camazotz hace parte de los recuerdos formados por Vecna, incluida la cueva, por lo que puede ser un sitio al que no se atreve a enfrentar, ya que debe ser algo traumático. Holly le dice que puede que este recuerdo también las ayude a salir, así como los recuerdos traumáticos de la prisión las liberaron. A Holly se le ocurre salir de la cueva a través de un hueco gigante que solo lleva a un desierto de arena. Max le dice que deben quedarse ahí, puesto que 11 vendrá a salvarlas, pero Holly le dice que no cree que Vecna haya mentido cuando dijo que hay otras formas de llegar a ella, por lo que deben encontrar otra manera de salir de ahí, saliendo de la cueva. 11 y Hopper regresan a la casa en donde están la madre Will y Mike. 11 le presenta a Callie a su amigo, quien
quien es su hermana, mencionando que es una larga historia. Hopper pregunta por el resto del equipo y todos entran a la casa. Allí, 11 se da cuenta de que Will está dormido y no reacciona. La madre le pregunta que si cree que pueden encontrar a su hijo. Por otro lado, Dustin y Steve se encuentran buscando una solución para el agujero del gusano. Steve le pregunta cuánto tiempo cree que tarda en colapsar un agujero, a lo que Anderson le responde que creyó que era instantáneo, pero ve que no. Steve, desesperado por la situación, toma el comunicador y se dirige a encontrar señal para saber la ubicación de sus amigos. Dustin lo sigue advirtiéndole que el lugar puede ser una trampa letal que desafía a todas las leyes físicas. En un punto alto del edificio, Steve le pregunta a Nancy si recibe la señal, pero en ese instante notan que están justo debajo de la esfera de energía. Jonathan se despierta viendo como todo su alrededor está siendo absorbido por un líquido blanco. Despierta a Nancy para lograr escapar e intentan forzar una puerta que no logran abrir. Mientras tanto, 11 se encuentra tratando de hallar a Will. Callie la observa atentamente. Hopper está con Will curándose sus heridas. El hombre le pregunta si Nancy no dejó una nota o algo en la iglesia. Mike le dice que no dejó absolutamente nada, a lo que Hopper responde que significa que son un montón de tontos desconsiderados o fueron capturados por los militares. Mike le dice que para su tranquilidad apoya más la teoría de los tontos desconsiderados. Callie irrumpe en el sitio diciendo que 11 está sufriendo y no ha encontrado nada. Hopper le pregunta si ahora es una experta en 11, diciendo que solo la conoció hace día y medio. Callie se defiende argumentando que la conoció antes que él, puesto que las criaron juntas. Callie, acercándose a Hopper con determinación, le pregunta si quiere saber realmente la razón por la que sigue ahí, y es que ella no quiere que todo esto vuelva a ocurrir. En ese instante las luces empiezan a fallar y corren a ver la seguridad de su amiga. Lucas va al hospital y entra al cuarto de Max para intentar despertarla. Nuevamente en el desierto, Holly nota como su telescopio tiene una tapa con una marca particular, por lo que al notarla se da cuenta de que es similar al hueco gigante por el que salieron de la cueva. La niña regresa inmediatamente al sitio en donde estaban. Max le pregunta a dónde va, por lo que Holly le dice que tiene una idea y que en un segundo le dirá. De regreso a la cueva, Holly se posiciona exactamente donde la tapa del telescopio encaja con la entrada de la cueva, y al hacerlo casi cae en un agujero que se ocultaba debajo del suelo. Max la ayuda a salir notando la profundidad del escondite. Por otro lado, Jonathan y Nancy están a punto de ser consumidos por el líquido, por lo que en un momento de confesión, el hombre declara su amor entregándole el anillo y le pregunta a Nancy si quiere casarse con él. La chica acepta y se abrazan sabiendo que su posible final está cerca. Sin embargo, notan cómo el anillo al caer sobre el suelo no es absorbido. Se enteran inmediatamente de que el líquido se ha endurecido, por lo que sus vidas ya no corren peligro. 11 se prepara para usar sus poderes entrando a una bañera improvisada con agua para optimizar la búsqueda de su amigo Will, y al hacerlo encuentra el lugar exacto donde está, desatando a Will de la enredadera de Vecna. Max y Holly avanzan a través de la cueva, donde notan un rastro de sangre, pero al tratarse de un recuerdo, Max le dice a la niña que nada aquí podrá hacerles daño. Al avanzar un poco encuentran un hombre, quien les apunta con un arma, pero en verdad lo que están presenciando es un recuerdo de cuando Henry era pequeño. El niño asustado alza las manos y le dice que trata de ayudarlo, pero el hombre le dispara en una mano, dejando sin opciones a Henry, quien se abalanza sobre el hombre, lo desarma y lo golpea con una roca que encontró a un lado de él, dejándolo empapado de sangre y quitándole su maletín. Al ver esto, Max aleja a Holly y le dice que todo está bien y que solo es un recuerdo. La niña aún tiene muchas preguntas en su mente, como la razón por la que ese hombre le disparó y si ese fue el motivo por el que Henry se hizo malo. Max le responde que no lo sabe, pero que va a encontrar una salida. Mientras quita unas rocas del camino, nota una luz roja y le dice a Holly que ella tenía razón y que ahí se encuentra la salida de la prisión. 11 logra que Will retome la compostura y este rápidamente le dice que Vecna va por Max, que intentó detenerlo pero no lo consiguió. Al recibir esta información, 11 sale de la bañera y corre inmediatamente donde Will, explicándole que Vecna va a matar a Max y que tienen que ir al hospital en este instante. Por otro lado, en el hospital, Robin le advierte a Lucas que un demon va por Max, indicándole que tome el ascensor que está por las escaleras y que lo verá en el sótano. Lucas nota como las luces empiezan a fallar, por lo que se lleva a su amiga directo al ascensor, mientras los demonios los siguen. Al entrar, nota como uno de estos demonios se acerca peligrosamente a ellos, por lo que Lucas le da una patada y lo aleja. La puerta del ascensor se cierra. Lucas junto con Max se reúnen con Robin y Vicky en el sótano mientras son percibidos por los demons. Se esconden, pero saben que su posible final está cerca. En ese momento, una de las lavadoras empieza a funcionar, llamando la atención de las criaturas quienes se acercan.
Se detalla que un tanque de oxígeno está dentro de ella, logrando que explote y eliminando a los Demon. Holly y Max se encuentran a puertas de la salida de la prisión, cuando en ese momento Max nota el portal que la llevará a donde está Lucas. Holly también quiere acercarse, pero Max le dice que esa salida es para ella, que esa es su salida, que lleva al cuerpo de Max, no al de ella, y le explica que tiene que encontrar su salida. La niña le pregunta si tiene que hacerlo sola. Max le dice que lo único que necesita es conectar con el mundo real, algo poderoso, que debe ser muy fuerte y significativo, algo que la haga sentir segura y le dé fuerzas, algo que le dé esperanza, pero que también la acompañe en el mundo real. Max le dice que solo intente recordar lo que significa para ella. Holly le dice que no significa nada importante, ya que solo es un juguete. Max le pregunta que si solo es un juguete, entonces ¿por qué no se lo quitaba más? La niña le responde que Mike dijo que tenía poderes divinos y que nunca siente miedo, y que si ella se asustaba solo tenía que ser como ella, y que a pesar de intentarlo nunca funciona, no importa lo que hagan, nunca sirve. Holly le dice que cuando atacaron a su mamá no pudo hacer nada, ni se defendió. Le explica que no tenía ni idea de qué hacer, y le dice que cuando Henry la atacó tampoco le ayudó en nada, y no hay nada heroico si no puede ayudar. Max le dice que aunque quisieras, no tenías forma de hacerlo, y le pregunta si en serio creyó que lograría matar a esos monstruos con un atizador, haciendo que la niña suelte una pequeña sonrisa. Max le dice que se le olvidaron cosas importantes. Le recuerda que cuando se conocieron entró al bosque, aunque Henry le había dicho que de ahí vienen los monstruos, y luego la siguió a la cueva, aunque no tenía ninguna razón para confiar en ella, y cuando le pidió que volviera con Henry, al peligro lo hizo y no dudó, y hoy cuando ella estaba a punto de rendirse, ella no lo hizo. Le dice que llevaba mucho tiempo aquí sola, una eternidad, y nunca pudo salir, pero que Holly encontró la salida, y que gracias a la niña va a volver a ver a su gente. Diciéndole que la ha salvado, Max le explica que debe entender que Holly la heroica no es solo un juguete, sino que es ella misma. En ese instante el portal de Holly se abre, por lo que ambas corren a sus respectivos portales, despidiéndose después de un abrazo. Todo continúa con Max despertando por fin junto a Lucas y sus amigos. Ella explica que todavía no ha recuperado la totalidad de sus sentidos, lo cual se justifica por no haber utilizado sus músculos en mucho tiempo. En ese instante Lucas le deja en claro que siempre mantuvo la esperanza de que ella estaba en ese lugar. Max lo confirma revelándole que podía verlo a su lado, poniendo su canción favorita incluso mientras permanecía inconsciente. Sin embargo, ahora sabe que no necesitaba la melodía, sino a Lucas para seguir adelante. Enseguida, al lugar también llegan Mike y Once para recibir a su amiga tras el largo letargo. Por su lado, Robin procede a contarle que estaban siendo perseguidos por las criaturas y casi mueren, hasta que la madre de Mike llegó y los ejecutó a todos. Max advierte entonces que Vecna se pondrá furioso cuando descubra que ella escapó de sus garras. Mientras tanto, Holly despierta en el nido de Vecna, donde observa a sus compañeros siendo prisioneros al igual que ella. Sin embargo, mediante la fuerza necesaria, logra liberarse de la conexión y de la materia orgánica que la encapsulaba. Desde ahí observa a Vecna en plenitud en el centro del nido. Intenta huir de inmediato, pero comprende que se encuentra en medio de un mundo desolado. Momento después, Vecna se percata de que la niña ha despertado. Al mismo tiempo, Jonathan intenta abrir las puertas a golpes hasta que Nancy le advierte que debe detenerse. Si resulta herido, no tendrán ninguna oportunidad de escapar de su encierro. De repente, las paredes comienzan a retumbar violentamente hasta que se abre un hueco y de ellas emergen sus amigos para liberarlos. Steve les explica entonces que no pudieron contactarse con ellos porque la antena del radio se rompió durante la travesía. Por su lado, Dustin les muestra el cuaderno del Dr. Brenner del año 83, donde se detalla toda la información acerca de la creación de los portales y qué son en realidad, aunque todavía están descifrando los códigos. Además, le revelan la amarga noticia de que Holly no se encuentra al otro lado de la pared. Mientras tanto, ella intenta alejarse con todas sus fuerzas, pero se tropieza con una grieta. Al inspeccionarla de cerca, recuerda las palabras de Max sobre los portales que Vecna abrió en el pueblo. Así decide aumentar el tamaño de la grieta dimensional, retirando las rocas. Al ver que Vecna se aproxima, opta por lanzarse al hueco, lo cual provoca que caiga directamente desde el cielo. Al mismo tiempo, sus gritos son escuchados por los demás. Por otro lado, los adultos y Erika se encuentran en las orillas del lago intentando captar alguna señal mediante un globo para localizar a Dustin. Si bien tras 6 horas de fracasos están por rendirse, quien tuvo la idea corta el hilo del globo para que vuele alto y así logran sincronizar la frecuencia.
Mientras tanto, todavía aturdido por la situación, Will recuerda su último encuentro con Vecna, quien le ordenó espiar por última vez. Justo ahí llega su madre para informarle que su amiga Max acaba de despertar por fin. Aún así, Will tiene miedo, pues según las palabras de Lucas, ese es el día marcado en que Vecna actuará. Él sabe muy bien que no tiene ninguna oportunidad de enfrentarse a él, y comprende que fue por eso que la criatura lo eligió para ser un recipiente que canalice sus poderes, permitiéndole espiar y construir a su alrededor. Resulta que cada noche Will se conectaba a la colmena y tomaba el control de las enredaderas para cavar los túneles y conectar ambos mundos. Joyce intenta consolarlo, pero Will no puede hacer más que llorar consumido por la culpa. Mientras tanto, el ejército llega al hospital. Aquí Max le cuenta al resto sobre su encuentro con Holly y su consejo de regresar a casa. También reciben la noticia de Erika sobre que ahora pueden localizar a los otros mediante las frecuencias, pero debido a la presencia militar se ven obligados a moverse para escapar. Por su lado, Karen desea unirse a la batalla pese a sus heridas, pero Mike la convence de dejar todo en manos de él y su grupo de amigos. Él promete que rescatarán a su hermana así como rescataron a Will en el pasado. Momento después, todo el equipo se reúne justo cuando vuelven a localizar a Dustin mediante la señal de radio. Aquí Mike le informa que, al parecer, Holly escapó de las garras de Vecna y se dirige a su casa, por lo que deben ir por ella. Sin embargo, Dustin le revela la sorprendente noticia de que ya encontraron a la niña. A pesar del hallazgo, no pueden seguir avanzando por las instalaciones ya que el ejército posee cámaras de seguridad vigilando cada rincón. El profesor Clark propone interferir la señal, pero Once lo soluciona de inmediato destruyendo las cámaras con sus poderes. Una vez ahí, la joven utiliza nuevamente sus habilidades para elevar las pesadas placas que recubren las grietas dimensionales. Al cruzar al otro lado, no pasa mucho tiempo hasta que se reencuentran con el otro grupo. Sin embargo, entre ellos no está Holly. Entonces Nancy procede a contarles que en ese momento escucharon los gritos de la niña, pero antes de que terminara de aterrizar en ese mundo, fue arrastrada nuevamente por Vecna. Al mismo tiempo, Vecna arrastra a la pequeña hasta su nido, donde vuelve a encerrarla en la materia orgánica que la conecta a su ser. Mientras planifican su siguiente paso, Will llega al campo donde se reencuentra con Max, quien se refiere a él como un hechicero. Ya en su cuartel, Max se lamenta amargamente por haber dejado sola a Holly, pero Lucas sabe que intentar rescatarla en ese instante hubiera sido un error fatal. Aquí Dustin las interrumpe para revelar que él conoce la ubicación de Holly, pero advierte que lo difícil es llegar hasta ese lugar. Así procede a explicarles que existe un puente interdimensional constituido por materia exótica que mantiene la apertura. Dicho material se encuentra en el centro mismo del laboratorio. Resulta que del otro lado del puente interdimensional se halla un mundo de abismo donde habitan las criaturas, incluyendo a Vecna. Para simplificarlo, Robin comprende que todo este tiempo Vecna ha estado escondiéndose en el cielo. Will añade entonces que el villano se lleva a los niños para manipular sus mentes y así amplificar sus propios poderes. Por su lado, Max explica que, gracias a su experiencia, ahora comprende que Vecna planea unificar todos los mundos en uno solo. Lucas recuerda que, si su teoría es cierta, Vecna realizará su jugada ese mismo día. Mientras tanto, Vecna se infiltra en la mente de los niños para mostrarles que recuperó a Holly. Les asegura que fue la niña quien decidió escapar por los consejos de Max, a quien describe como un monstruo disfrazado. Derek propone tímidamente rendirse y regresar a casa con sus padres, pero los niños se niegan rotundamente. Debido a los engaños de Vecna, creen que si regresan al otro mundo morirán. Vecna finge y dice que tal vez Derek tiene razón pues la oscuridad ganó, pero los niños se niegan a rendirse y deciden que todos hablarán con Holly para que se una a ellos. Más tarde, cuando el ejército se da cuenta de que fueron infiltrados y de que las placas de metal se abrieron, comprenden que todo fue obra de Once. Por ello, deciden que irán tras ella al otro lado. Mientras tanto, Hopper propone robar un helicóptero y utilizarlo para llegar al mundo de Vecna a través de la grieta. El grupo comienza a discutir, pues la mitad cree que es demasiado arriesgado, hasta que Steve interviene con una idea. Él les explica que lo que deben hacer es esperar al momento en que Vecna esté uniendo los mundos, pues así estarán lo suficientemente cerca para atravesar la grieta directo al mundo prisión. En ese lugar, Once entrará en la mente de Vecna. Al mismo tiempo, Ocho y Max se ofrecen para guiarla, ya que conocen cada rincón a la perfección. Más tarde, cuando Holly despierta, se reencuentra con los niños, quienes la reciben con una sonrisa. Estos alegan que Vecna solo está preocupado por su bienestar. Holly intenta explicarles que Vecna es un monstruo que los tiene atrapados en su mente, donde nada de lo que están viendo es real. Al ver a Derek, le pide que se una a ella para explicarles la verdad, pero el niño recuerda lo que vio y decide seguir con la mentira de Vecna. Ante esto, Holly finge darles la razón y estar arrepentida, pero en cuanto tiene la oportunidad, procede a golpear al resto de los niños para abrirse paso y encontrar la salida.
pero al ser superada en número, enseguida es sometida y termina cayendo por las escaleras. Por su lado, los grupos se separan para adoptar sus posiciones estratégicas. Mientras 11 recupera el camión que utilizarán para la misión, Hopper habla con Joyce y le cuenta que la joven se siente invencible. Ella percibe que su padre no cree en su capacidad. Aún así, Hopper deja en claro que su única intención es que 11 regrese con vida del otro lado. Advierte, además, que si Callie hace un movimiento en falso, no dudará en asesinarla. Joyce intenta tranquilizarlo recordándole que esta es la última misión de todas. En el cuartel, Max le cuenta a Will que pudo sobrevivir en la mente de Vecna gracias a que encontró una cueva que era un viejo recuerdo al cual le tenía miedo. Por otro lado, el resto del equipo se arma para la batalla inminente. Al ver que la mayoría no tiene experiencia con las armas de fuego, Dustin decide entregarles lanzas caseras para luchar. Momento después, Steve aprovecha que están a solas para pedirle perdón a Dustin por todo lo que le dijo. Le deja en claro que solo estaba enojado porque su mejor amigo le hacía mucha falta. Dustin acepta sus disculpas y cierran la reconciliación con un abrazo fraternal. Lejos de ahí, Erika vigila la base del ejército. Cuando las rejas se abren, da las indicaciones para replicar la señal que las controla. En otro punto, mientras los adultos enfrentan problemas con el motor del camión, Callie y 11 se unen en sus mentes para conversar. Aquí 11 menciona que cuando vuelen el puente, el laboratorio y el trabajo de la Dra. K terminarán por fin. Sin embargo, Callie le deja en claro que simplemente se construirá otro y el experimento continuará. 11 propone escapar, pero Callie le advierte que será cuestión de tiempo hasta que los encuentren y asesinen a sus amigos, tal como hicieron con ella. Al final, la Dra. K la capturaría y utilizaría su sangre para crear más niños con poderes y abrir más portales, pues se trata de un ciclo terrible y despiadado. Aún así, ellas pueden terminar con todo si, luego de matar a Vecna y rescatar a los niños, se quedan en el otro lado y desaparecen junto a ese mundo. La conversación se interrumpe cuando el camión por fin arranca. Así, ya en posición mientras cargan todo el equipo necesario para la guerra, Will se acerca a su madre para contarle toda la verdad. Él le explica que cuando Vecna ataca, utiliza su poder para poner la mente de su víctima en su contra y lastimar a las personas dentro de sí mismo. Sin embargo, él pudo defenderse aferrándose a los buenos recuerdos de su infancia. De ese modo, pudo tomar el control y destruir a las criaturas. Sin embargo, cuando intentó hacer lo mismo con Vecna, este lo superó y lo obligó a presenciar las cosas más horribles que jamás haya visto. Joyce intenta recordarle que Vecna siempre miente y engaña para torturar a sus víctimas, pero Will le revela que lo que pudo ver en realidad salió de él mismo, pues Vecna conoce todos sus secretos, pero ahora que, gracias a Max, sabe que incluso Vecna tiene miedo, está convencido de que puede vencerlo. Por ello, siente que primero debe contarle su secreto a su madre. Justo ahí, la conversación se interrumpe porque Mike les informa que deben marcharse en 5 minutos. Ante esto, Will decide que le contará su secreto a todo el equipo para poder seguir adelante sin cargas. Así, una vez que todos están reunidos, procede a revelarles que todo este tiempo se sintió diferente, pero fingió ser normal porque quería ser igual a sus amigos. Resulta que, en realidad, no le gustan las mujeres. Explica que, en su momento, Vecna le mostró un futuro donde contaba la verdad, lo cual provocaba que todos lo trataran diferente, como si tuviera algo malo, y que luego el grupo terminaría distanciándose hasta que Will quedara solo. Ante esto, Joyce le deja en claro que nunca lo va a dejar, y sus amigos proceden a hacer lo mismo uniéndose en un gran abrazo. Will le explica a 11 que no podrán derrotar a Vecna solos, por lo que él se unirá a la batalla. Afirma que está listo ya que no tiene miedo. Al caer la noche, el equipo llega en el camión, el cual se infiltra a toda velocidad en la base militar. De inmediato los soldados comienzan a disparar, pero Hopper se encarga de derribarlos abriendo fuego desde su posición. La Dra. K y el resto de los soldados salen a recibirlos, pero entonces Nancy entra en acción uniéndose al tiroteo para cubrirlos. Una vez que Hopper se refugia en el vehículo, todo el equipo se filtra de inmediato por las grietas, entrando al otro lado del portal. Mientras tanto, en la mente de Vecna, este y los niños pasan la noche uniéndose para dar inicio a su último ataque. El ambiente es tenso, cargado de una energía oscura que presagia el final. Los protagonistas avanzan por el paisaje desolado, mientras el enemigo prepara su jugada maestra desde el nido. Por su lado, 11 se concentra para el inminente choque mental que decidirá el destino de ambos mundos. No hay vuelta atrás. La guerra ha comenzado formalmente bajo el cielo rojizo del abismo. En una noche, el ejército llega a uno de los hangares debido a las fallas en unos portones y múltiples agujeros gigantes en la infraestructura. Cientos de soldados armados y movilizados con poderío armamentístico refugian el lugar. La Dra. K junto con un soldado llevan al vigilante para interrogarlo. Dentro de un cuarto, el soldado toma del uniforme al hombre y lo arrincona contra una celda. El vigilante, temeroso por lo que le puede ocurrir, le dice que le jura que no ha tocado nada. El soldado, enojado por lo ocurrido, le pregunta si los portones se abren solos, como si fuera magia. El vigilante responde
responde que debió haber sido una falla. La comandante, por otro lado, le pregunta al soldado que qué tal si sí fue una anomalía, pero tal vez no una causada por ellos. El soldado con su linterna enfoca a una pequeña caja de radio de onda corta. Mientras tanto, el equipo se prepara para la misión. Un auto los transporta y Murray abre la puerta del camión anunciándoles que deben darse prisa, ya que toda una dimensión está a punto de desplomarse sobre ellos. Hopper es el primero en bajarse y el resto del equipo lo sigue. Mike detiene un momento a 11 y le pregunta, mirándola fijamente, si se siente bien. La joven asiente dirigiéndole la mirada. Mike le añade que sabe que este plan es una locura y que muchas cosas tienen que salir bien y muchas cosas podrían y probablemente saldrán mal, pero pueden lograrlo. Él lo sabe. Le dice que una última batalla será todo y esa pesadilla va a terminar. Por fin todo acabará. 11, emocionada por sus palabras y al borde de las lágrimas, abraza a su amigo. Ambos se toman un pequeño momento para mirarse y sonreír por su amistad. 11, al bajar del camión, mira una última vez a Mike y le sonríe. Lo sé. Una última batalla y toda esta pesadilla se va a terminar. Por fin se acabará. Murray, Callie, Hopper y 11 se dirigen a ejecutar el plan. Un hombre con binoculares los observa acompañado junto con otros soldados, afirmando que ahí se encuentran sus objetivos. El soldado, al lado de él, informa por un walkie-talkie la situación, pero en ese instante le arrebatan el dispositivo y le preguntan qué cree que hace. El soldado responde que está alertando a la Doc. La respuesta inmediata es que ella tiene complejo de Dios y le ordenan que guarde silencio. El hombre se levanta del suelo y dice que ellos pondrán fin a esto. ¿Qué estás haciendo? Alertando a la Doc. Esa perra tiene complejo de Dios. Es más, guarda silencio. No. Nosotros pondremos fin a esto. Por otro lado, Henry se encuentra con los niños que ha secuestrado. Todos ellos están en trance debido al ritual de Vecna. Entre estos niños se encuentra Holly. Dentro de su mente, ella y los demás niños se encuentran atados y sometidos al control de Vecna. Todo está ocurriendo de acuerdo a su plan. En lo alto de una iglesia se encuentra el profesor de ciencias junto con Erika. El hombre le pregunta si cree que están bien. La hermana de Lucas responde que el camión es más rápido que un Humvee. Son casi 8 kilómetros más rápido. El profesor, pensando un poco y haciendo algunos cálculos, analiza que tuvieron una ventaja de 6 minutos y 20 segundos, lo que les da una ganancia de casi 800 metros. Erika le dice que está bien por ahora, pero lo difícil aún no comienza. El profesor se sienta a un lado de ella. Erika le pregunta cómo se siente. El hombre, un poco dudoso por lo que está ocurriendo, le pregunta el qué. Erika lo mira con total confianza y le dice sobre ayudar al mundo y todo lo que está haciendo. El profesor, un poco más relajado, le dice que se siente muy bien. Ambos sonríen, pero son interrumpidos por una caravana de soldados que llegan al frente de su ubicación. Los hombres armados intervienen en la iglesia, mientras que la doctora se dirige a un lado en donde observa una camioneta del WSK. Dentro de las instalaciones de la oficina de WSK se encuentra Vicky, quien al notar interferencias en la energía coge un walkie-talkie y alerta a Robin preguntándole si le puede decir que fueron ellos y no esos mutantes cujos. Robin, quien se encuentra con el equipo, en camino para seguir con la ejecución del plan, toma el comunicador y le informa a Vicky que sí han sido ellos, diciéndole que no se estrese. Una vez frente a la torre, Lucas, observando con sus binoculares, informa que no hay señales de un planeta maligno en movimiento. Jonathan dice que esto va a tomar tiempo, por lo que deberían separarse por ambas escaleras, despacio, e informa que hay plataformas en todo el camino, ordenando que las usen para descansar. El equipo se separa en dos grupos y emprenden la subida de la estructura. Mientras tanto, Murray se encuentra cargando con gasolina un generador de electricidad. Hopper y 11, junto con Callie, transitan por los pasillos del búnker. Callie le pregunta a 11 si está bien. La joven solo puede asentir con su cabeza. Entrando a la habitación, recuerda cuando era una pequeña niña y la tomaban como un simple experimento. También tiene recuerdos de cuando ingresó al tanque de agua y empezó toda la pesadilla. Murray activa un par de interruptores que provocan que la electricidad vuelva al sitio. Hopper le agradece y le ordena ir al techo, teniendo cuidado con el C4 ya que no quiere que explote con ellos ahí, y que en ese instante deben ponerse en posición y esperar sin atacar. En cuanto él tenga la confirmación de que el planeta está cerca, va a dar 3 golpes rápidos y 11 debe encargarse de eliminar a Henry. Él espera que Dustin tenga razón y que el planeta deje de moverse. 11 le pide que si algo sale mal no la saque, no hasta saber que Henry ha sido eliminado. Hopper también le responde mirándola fijamente que quiere una promesa, ya que si por algún milagro el plan funciona se irán de aquí, y los planes de la doctora Kai serán problema para otro día. 11 asiente con la cabeza aceptando la promesa. La joven se prepara para el ingreso al tanque y Hopper le ordena que acabe con esto. Si por algún milagro este plan funciona, nos largamos de aquí. La doctora Kay y sus planes serán un problema para otro día.
Acaba con esto. De regreso en las oficinas, Vicky le pregunta a Max por qué se tardan tanto. La chica, quien se encuentra en una silla de ruedas, le dice que no lo sabe, tal vez porque es una torre de 150 metros de altura. Si sale mal, ellos los contactarán. Vicky, estresada por lo que sucede, le dice a Max que el estrés le abre el apetito, entonces va a ir por algo de comer y le pregunta si quiere algo. Max le responde que no. La chica sale en busca de algo a la cocina. Max se retracta de su decisión y le pregunta si le puede traer algo. Sin embargo, al voltear a la dirección a donde se dirigió Vicky, nota como ella no está, por lo que asustada dirige su silla por el pasillo. Siente su cuerpo extraño, se mira las manos fijamente y trata de levantarse, consiguiéndolo y dejándola totalmente sorprendida. Camina unos pasos y detalla cómo hay agua en el suelo. Por otro lado, Vicky regresa tratando de decirle a Max que le jura que nada le alivia más el hambre que un plato de cereal, pero ve como la chica se encuentra todavía sentada, entrando en trance. Max sale de las oficinas de W.S. Kuka y observa como todo está oscuro. Once y Cali se acercan a ella, saludándola. Cuando el equipo está arriba de la torre, múltiples destellos rojos azotan al mundo que los rodea y ven como el planeta va descendiendo poco a poco. Murray, en el techo, también se percata de esto y le comunica a Hopper sobre la situación, informándole que la teoría era correcta y que un planeta gigante desciende sobre sus cabezas. Hopper le pregunta cuánto tiempo tienen, a lo que Murray responde que no mucho y que espera que Once lo logre. Estando en la mente de Once, las tres visualizan a Vecna en el abismo. Max le pregunta el por qué no lo eliminan ahora. Cali le dice que aquí no pueden hacerle daño y Once complementa diciendo que deben entrar a su mente, ya que se encuentran en la de ella. Once toma la mano de Vecna e ingresa a la mente de Max. Hace unos años atrás, Once recibe la señal de Hopper con 2 toques lentos que le hacen saber que el abismo se mueve. La joven le pregunta a Max si la casa de Henry está cerca. Max le dice que no lo cree y que no sabe qué tanto de ellos. Cali le dice que dijo a conocer su mente. Max responde que la conoce, pero hay millones de recuerdos aquí. Pero en ese momento, Max tiene una idea, por lo que le dice a Once y a Cali que la sigan. Tengo una idea. ¿Es de Joyce? Sí, y en esa puerta, Hop fuma un porro. Y por allá, el señor Wheeler manosea a la señora Wheeler. No hay tiempo para verlo todo, hay una obra que ver. De regreso a la realidad, Vicky cuida el cuerpo de Max, pero observa como unos autos del ejército se acercan a las oficinas de WSK con la doctora Kai adentro. Los soldados ingresan a la estructura y se aseguran de que todo esté despejado, sin saber que Vicky se había ocultado junto con Max detrás de una de las paredes, en un cuarto oculto. Mientras el equipo se encuentra en la cima de la torre, Lucas nota como la punta de esta no se alinea perfectamente con la grieta, por lo que si el planeta choca contra esta, probablemente la torre se venga abajo. Dustin informa rápidamente a Hopper sobre la situación. Este le pregunta cuánto tiempo tienen, a lo que el joven le dice que aproximadamente 30 segundos. Max, dentro de la mente de Once, las lleva a una obra de teatro. Al recibir nuevamente la señal de Hopper, Once le dice a Max que hay que atacar y que no deben quedarse en ese sitio. Max le responde que es la única forma y que confíe en ella. Mientras tanto, el planeta choca contra la torre, casi tumbándola, dejando en total peligro al equipo. Cuando la obra termina, Max le da la orden a las dos de abrir el telón e ingresan a la mente de Henry, donde se encuentra en la mesa rodeado de todos los niños. Al percatarse, Once lo retira del ritual, arrojándolo de una ventana. Los niños despiertan, pero el equipo queda aún vulnerable. El choque es tal que Steve queda colgando de la plataforma y soltándose por su peso. Sin embargo, Jonathan había sido más rápido y le ofrece su mano, diciéndole que se sujete y que está bien, salvando a su amigo de una espeluznante caída. El equipo completo se alegra por estar vivo. Lucas rápidamente toma el comunicador e informa a Hopper que el abismo se detuvo y que Once lo logró. De regreso a la mente de Henry, Max corre a abrazar a Holly y la pequeña niña se alegra por verla, diciéndole que ha regresado por ella. Max, entusiasmada, le dice que nunca dejará que esté lejos nuevamente, pero que ahora deben salir junto con todos ellos. Una de las niñas grita diciéndole a los demás que es el monstruo y que deben correr, pero Max se adelanta y le dice que no es el monstruo y que puede probarlo. Henry entra nuevamente a la casa y nota como todos se han ido, totalmente enojado por lo que acaba de suceder. Ve como Once se acerca diciéndole que se acabó, que los niños
niños están con Max a salvo y muy lejos de ahí. Henry la toma diciéndole que todo lo que necesita saber está dentro de su mente. Sin embargo, lo que Henry no sabía es que Callie había formado una cortina que le hacía pensar que el sitio estaba vacío. Todos los niños se encontraban con Max detrás de esta ilusión, por lo que observan detalladamente cómo Henry revela su verdadero aspecto y trata de sacar la información de 11. Max le dice a los niños que todo lo que dijo Holly era cierto y que deben huir justo ahora. Tras indagar en la mente de 11, Henry se da cuenta del truco y se dirige al lugar donde está la mesa. Pero ve cómo se han ido todos. 11 se levanta del suelo y arroja a Henry sobre la mesa. Callie se acerca con un cuchillo para terminar con él y lo clava, pero en ese instante Henry desaparece. Ambas se miran con total preocupación sabiendo que nada ha terminado aún. 11 y Callie alcanzan a los niños junto con Max. Le dicen que no pudieron acabar con él y Max responde que probablemente volverá al mundo real, por lo que deben correr inmediatamente a la cueva para que no les haga daño. En ese momento, en el mundo real, Hopper es engañado por el aspecto de Vecna, quien provoca que el hombre le dispare. Sin embargo, Hopper nota cómo sus balas atraviesan únicamente el tanque donde se encuentra 11. Al darse cuenta de la sangre en el tanque, decide romper el cristal para salvar a 11. Y al sacarla, la desconecta a ella y a Callie y a Max de la mente de Vecna. Pero antes de que suceda, Max le ordena a Holly que lleve a los niños a la cueva. Al volver al mundo real, Hopper se da cuenta de que las heridas de 11 fueron solo una alucinación, por lo que fue engañado por Vecna. Max, por otro lado, al regresar a su cuerpo, suelta un grito que delata su ubicación, por lo que los soldados, junto con la doctora Kai, encuentran a Vicky y a Max. Los soldados asimismo registran la estructura y detallan la preparación de la operación que estaba haciendo el equipo, por lo que todos sus secretos fueron revelados. Los niños ingresan a la cueva, pero Holly se percata de la ausencia de Derek, por lo que regresa un momento por él. Derek, cansada de tanto correr, se detuvo un momento y un portal detrás de él se abre. Holly lo alcanza y le dice que reaccione, que tiene que seguir y darse prisa. Henry sale del portal en busca de los niños, pero antes de que Holly y Derek entren, Henry toma a la niña de la pierna. Derek, con todas sus fuerzas, logra que Henry la suelte, dejándolo totalmente enojado e imposibilitado en la entrada de la cueva. Los niños se abrazan por la emoción que sienten al saber que están bien. Sin embargo, Henry, con total determinación en su mirada, va entrando poco a poco a la cueva, a pesar de que los recuerdos traumáticos de su niñez se lo están impidiendo. El equipo, ya estando en el abismo, notan como William se tira al suelo, incapacitado. Holly, por otro lado, escucha los gritos de Henry y se acerca a ver lo que ocurre. Nota cómo ha sido capaz de resistir sus recuerdos traumáticos y ha logrado entrar a la cueva, por lo que le ordena a los niños que huyan. Will, por otro lado, avisa al equipo que lo que le está ocurriendo son las visiones de Henry e informa al resto que encontró a Holly y a los niños. Mike le pregunta si ve a 11, a Callie o a Max, pero Will les dice que están solos. Holly, en un acto de valentía, dirige a los niños al agujero. Robin le pregunta a Will si puede frenarlo un poco con sus poderes, a lo que el joven le responde que va a intentarlo, pero que deben correr. Los soldados llegan a la ubicación de 11, Hopper y Callie para encontrarlos. Un helicóptero emite un sonido que paraliza inmediatamente a 11 y a Callie, por lo que Hopper toma a 11 y se la lleva a un lugar seguro, dejando a Callie paralizada en el suelo. Al retomar un poco la cordura, 11 le pregunta a Hopper por la ubicación de Callie. Este no le responde, pero sabe que debe regresar por ella. La joven está tratando de moverse, arrastrándose, pero es interceptada por uno de los soldados, quien le dice que sus amigos la abandonaron, y en respuesta Callie le escupe la cara, dejando sin opciones al soldado más allá de ordenar que se la lleven de ahí. Sin embargo, son interceptados por los disparos de Hopper, quien los elimina, y al tratar de rescatar a Callie, es neutralizado por otro soldado quien lo golpea en la cabeza. Los niños se encuentran en el túnel del recuerdo de Henry. Holly, tomando el liderazgo, les dice que todo lo que van a ver ahí no es real y que no les hará daño, que simplemente tienen que verla a ella todo el tiempo. Toma la linterna y se dirigen a través del túnel. Holly agarra la vara de metal que había dejado la última vez que estuvo ahí, arma que le servirá para defenderse de Henry. Por otro lado, Hopper y Callie son golpeados por los soldados. Uno de estos le ordena a Hopper que le diga la ubicación de 11, pero este solamente responde que no sabe de lo que habla ya que se encuentran solos. El soldado le dispara a Callie
Holly, quien se encuentra en el suelo, preguntándole si cree que esto es un juego. Murray, desde el techo, prepara las granadas y antes de que el soldado le dispare a Callie, arroja los proyectiles al helicóptero, haciendo que este explote y acabando con el arma que emite el sonido. La explosión provoca que el soldado logre dispararle a Callie, pero 11 interviene instantáneamente noqueándolos a todos y provocando que el soldado se dispare a sí mismo en la cabeza. Al ver la herida de Callie, tratan de salvarla, pero no lo consiguen, dejando su cuerpo en el suelo. Holly se enfrenta a Henry y logra herirlo con la varada de metal, pero este la agarra y la tira al suelo. Y antes de que pueda hacerle algo a la niña, el efecto de su trauma provoca que lo acerque al momento en el que le era un niño y le dispararon por primera vez, generando daño como si fuera otro disparo. Will le dice a su madre que debe estar en un recuerdo y que está aterrado. Al llegar al techo, Ons y Hopper se encuentran con Murray. Este se alegra de saber que están bien y de que no los ha perdido para siempre, pero al saber la verdad de Callie, lamenta lo ocurrido. Sin embargo, Ons ve al abismo y dice que puede llegar de un salto. Hopper al principio desconfiado del plan, pero la chica le pide que debe confiar en ella, dejándolo sin decir una sola palabra. Henry, aún visualizando su recuerdo, vive cada instante como si le ocurriera físicamente, y se revela que el objeto que hay en el maletín era la encarnación de Vecna, quien lo poseyó como recipiente, introduciéndose por el agujero ocasionado por la bala. El hombre al que golpeó con una piedra le dice que tiene que resistirlo, o si no va a consumirlo, y lo consumirá todo. El niño, controlado por Vecna, acaba con la vida del hombre. Henry, totalmente destrozado y arrodillado en el suelo, habla con Will, ya que el joven le dice que no fue él, jamás fue él. Henry le pide que lo deje solo, pero Will le dice que por eso él desuellamente no lo quería en la cueva. Él quería que lo olvidara, diciéndole que era solo un niño como él, y él solo lo utilizó. Will le dice que es igual a él, un simple recipiente. Le pide que los ayude a luchar contra Vecna. Henry le dice que no es así, que solo le mostró la realidad del mundo podrido, y que él jamás logró controlarlo, y él no controla a Vecna. También le dice que él podía resistirse, pero eligió unirse. Él desuellamente se despierta y ataca al equipo, quienes no tienen más opción que correr. En un instante los acurrala, pero la bestia es golpeada por una roca, quien fue dirigida por 11. La chica, en un acto de valentía, corre en dirección a la araña y se introduce dentro de ella, desconectando directamente a Vecna y empezando una pelea. El equipo formula un plan para hacerle daño al Desvellamentes, debido a que si logran dañarlo, también dañarán a Vecna. Dustin propone generar un daño a escala por separado, atacar por ambos flancos y quitarle puntos de vida. Lucas dice que uno de ellos debe llevarlo a ese cañón y los demás distribuirse en las rocas y atacar por arriba. Nancy se ofrece como voluntaria, empezando el improvisado plan y disparándole al Desvellamentes. Al distraerlo y al llegar al cañón, todo el equipo comienza a disparar sus armas en contra de la bestia, incendiándolo, disparándole y acuchillándolo por debajo. Esto provoca un daño físico al mismísimo Vecna, quien es sometido por 11 y con sus poderes casi logra que sea clavado, pero este trata de defenderse con su brazo tomando a 11. Antes de que la alcance, Will toma posesión de su mente e interrumpe, diciéndole que no asusta a nadie y sometiéndolo para que 11 logre acabar con su vida. Luego de derrumbar al de Desvellamentes, Nancy entra a la bestia abrazando a 11 y alegrándose de saber que está bien. Ve a Molly y rápidamente corre para liberarla. Logra despertarla y ambas se abrazan. El resto del equipo libera y despierta a los demás niños, quienes, felices por estar a salvo, se abrazan a cada uno de sus salvadores. Sin embargo, en ese momento el cuerpo de Vecna empieza a moverse poco a poco. El grupo se acerca a él. Will y Joyce llegan al sitio viendo los movimientos del cuerpo. La madre, viéndolo con total odio, decide agarrar su hacha y cortarle la cabeza, recordándole que no se meta con su familia. Los recuerdos traumatizantes de cada uno aparecen como pequeños destellos fugaces, pero notando cómo la pesadilla ha terminado. Al salir, Hopper se comunica con Dustin, quien le informa que todos están bien, por lo que Murray hace los preparativos para la explosión del sitio. Luego de esto, el equipo completo se va junto con los niños, sintiendo por fin una tranquilidad que se ve interrumpida al llegar a su hogar, puesto que los soldados y el ejército habían preparado trampas y someten a cada uno de los integrantes del equipo. Mike trata de defender a los niños. Al llegar a su hogar, puesto que los soldados y el ejército habían preparado trampas y someten a cada uno de los integrantes del equipo, Mike pregunta qué hace, diciéndole que tiene que salir de ahí. Ponce le dice que esto nunca tendrá fin si sigue ahí. Mike, en un intento de hacer que razone, le responde que lo van a resolver, que pelearán como lo han hecho.
11 le dice que quiere que agradezca a los demás del equipo por ella, por ser tan lindos y enseñarles lo que es ser amigo. Mike le pide que no lo haga, pero 11, decidida y con lágrimas en los ojos, casi desesperada, le dice que necesita que les ayudes a entender su decisión. La chica lo abraza y Mike le dice que por favor no lo deje, ambos llorando. Se miran fijamente y 11 le dice que lo ama, besándose y teniendo el último encuentro que tendrán. Ambos. 11 regresa a Mike a la realidad y esta solo espera a que el dispositivo explote ante la vista de todos. Al hacerlo, una gran esfera de energía se libera junto con ondas de choque que destruyen todo a su paso y alcanzando a 11. El equipo grita desesperadamente, pero ella ya ha tomado su decisión y se queda totalmente estática alrededor de la destrucción que ocasiona la explosión. Pero en un instante todos notan cómo ha surgido la tranquilidad. La destrucción ha cesado en un segundo y todo se redujo a escombros. 18 meses después, el pueblo de Hawkins ha vuelto a la normalidad. Cientos de ciudadanos se encuentran felices en su pueblo totalmente renovado. Robin regresó a su estudio de radio, informando las actualizaciones sobre lo sucedido. Comunica que Jimmy Manos Rápidas la dejó volver al estudio como invitada, pero tendrán que ser pacientes con ella porque se siente oxidada. Pregunta sobre qué puede hablarles, ya que sus temas de siempre están desactualizados. Dice que ya no hay soldados, ni rejas, ni cámaras de seguridad, y la gente está feliz, sonriendo, yendo al cine. Steve, por otro lado, se volvió director técnico en un pequeño equipo para niños, en donde participa Derek. Robin, asimismo, dice que la maldición de Hawkins ha terminado. Al mismo tiempo, dice que no es el mismo pueblo que recuerda, ya que se siente muy diferente, pero tal vez no es el pueblo, tal vez la que cambió es ella realmente, y tal vez todos cambiaron, o al menos eso aplica para sus amigos, que se graduarán hoy. La generación del 89 se sube al podio justo hoy. Ella espera que salgan a apoyarlos porque ella lo hará, y si alguien se merece una ovación, son ellos. Pone un tema en la red y dice que no es el pueblo, pone un tema en la radio para festejar. Max se encontraba esquiando hasta que es interrumpida por Lucas, quien le dice que si se rompe un hueso estará sola, porque él ya no quiere ir a hospitales. Max le dice que cree que debería estar sola y le pregunta sobre lo que está usando. Lucas, desconcertado por la pregunta, le dice que hoy es la graduación. Max, por otro lado, responde que en 2 horas y cree que se está adelantando. Ambos se acercan y se besan apasionadamente. Dustin se encuentra con su madre, quien le está tomando una foto y se abrazan. Dustin le dice que estará a un solo viaje de distancia. Su madre, con lágrimas en los ojos, le dice que lo sabe. Su hijo le añade que en su tiempo libre lo tendrá en la casa. Will, Hopper y Joyce se encuentran tomándose fotos, pero en ese instante reciben una llamada de la madre de Mike, quien dice que no encuentra a su hijo. Por otro lado, el joven se encuentra reflexionando en una silla y es intervenido por Hopper, quien le dice que su madre está preocupada. Mike empieza a decirle que todavía no entiende la razón por la que tomó esa decisión. Hopper trata de animarlo diciéndole que no fue culpa de él lo que sucedió y que desde su punto de vista tiene 2 opciones. El primero es aferrarse a la idea de que fue culpa de él desaparecer y hacer sufrir a todos, y el segundo es encontrar la forma de aceptar las cosas tal cual como ocurrieron. Después de un rato, Mike aparece en la fiesta de celebración en la graduación, encontrándose con su madre y disculpándose, explicándole que entró en pánico. Estando en la graduación, Dustin da un discurso sobre lo sucedido, diciendo que le han arrebatado a él y a toda su infancia, y que este año le ha parecido muy malo. Entendió que hubo mucha maldad de por medio, pero también hubo cosas buenas. Explica que le gusta jugar un juego llamado Calabozos y Dragones, y en ese juego existen 2 clasificaciones de caos, el caos bueno y el caos malo. El caos malo trae anarquía, destrucción y guerras, pero el caos bueno puede traer innovación, cambios. Añade que la escuela tenía que cambiar porque estaba muy dividida entre deportistas, nerds y frikis, y en este caos todos los muros se cayeron y conoció nuevos amigos. Se hizo amigo de personas que no debían ser sus amigos. Añade que no fue solo con él, ya que vio que pasó con muchos. Al conocer personas diferentes a él, pudo aprender más sobre él mismo. Siente que es una mejor persona ahora, una mejor persona gracias a ellos. Esa misma noche, parte del equipo se reúne a jugar Calabozos y Dragones, y luego de una intensa partida en la que derrotan al mago malvado, Mike revela la verdad. Cuando se lanzó el rayo poderoso, 11 se despidió de Mike. Él explica que gastó lo último de su energía y luego ella desapareció. Pero les pregunta, ¿cómo lanzó ese encantamiento? Will responde que no podía usar su magia. En los recuerdos, los zombies estaban equipados con bocinas para suprimir sus poderes. Mike les dice que en la conmoción nadie lo notó y explica que 11 era muy lista, una astucia igual de semejante que su hermana, por lo que antes de que Kai falleciera, las hermanas pensaron en un plan para proteger a 11. 11 tenía la mano negra, que seguía empeñada en robar sus poderes, así que para despistarlos tuvo que hacer que todos, incluso sus amigos, creyeran que estaba
estaba muerta. Entonces, la hermana lanzó otro encantamiento desde lejos, a salvo el poder de las bocinas de los autos del ejército. El hechizo de invisibilidad 11, con las pocas fuerzas que tenía, se escondió en un agujero dentro de una casa. Mike explica que cuando escapó, la hermana lanzó un hechizo final, explicando que la 11 que vieron morir no era real, era una ilusión. Max le pregunta a dónde se fue, y Mike responde que nadie lo sabe, y nadie lo sabrá, pero le gusta pensar que está en una hermosa tierra muy lejos de aquí. 11 se va, a salvo del peligro de la mano negra, y es ahí, en ese lugar, donde encuentra la paz, donde al fin encuentra la felicidad. Max le dice que si solo es una teoría, a lo que Will le pregunta que cómo saben que es real. Mike le dice que no lo sabe, que no está seguro, pero elige pensar que lo es, se lo imagina, dejando a todo el grupo con lágrimas en los ojos, afirmando que también se lo imaginan. En ese instante, la madre de Mike interrumpe diciendo que la cena ya está lista, por lo que cada uno de ellos se levanta y organizan los juegos, subiendo para cenar. Sin embargo, antes de que Mike suba, un grupo de niños conformados por Holly y Derek se sientan y discuten sobre calabozos y dragones. Holly dice que verá el manual, no sabe qué dice, pero es para empezar una campaña y les pregunta si quieren. Derek siente un olor extraño y pregunta si alguien se ha tirado un gas. El otro niño le dice que es pizza vieja, a lo que Derek, un poco exaltado, le dice que la pizza vieja no huele a gas. Mientras ellos discuten y se ríen, Mike los observa, con un poco de nostalgia y con una sonrisa, terminando de subir y cerrando la puerta.